Hola familia, hoy les traigo demonio o algo más. Esta teoría es creada por Kurai Sho, su perfil estará en la descripción junto al mío donde podrán mandarme teorías para futuros vídeos, además no olviden suscribirse y activar la campanita que es gratis, compartir con sus amigos y dejarme su like para saber que les gusta mi contenido. Ahora sin nada más que decir empecemos. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto, pertenece ni de ninguno de sus personajes todos los derechos a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 271. Consecuencias. Advertencia. En este capítulo, para variar, Ai y Lemon están advertidos. Este es el último de esta saga, aunque no creo que lo sea del fic XD. Nada como la paz después de calmar los deseos de nuestro amo. Esas eran las palabras de Saori, quien con una sonrisa en sus labios veía ante ella el reino de Tsukuyomi. Todo era ahora calma, pues tras quién sabe cuántas horas de sexo desenfrenado todo había terminado. La Biju de las 10 colas caminaba por aquellos campos hermosos sin dejar de ver con orgullo a todas las mujeres presentes. Habían dado su mejor esfuerzo y por eso mismo estaban inconscientes, aunque con enormes sonrisas en sus rostros y con restos de algo blanco saliendo de sus cuerpos. Aguantaron mucho para ser simples mortales, balbuceó la Biju mirando con esa sonrisa a Temari, quien yacía desnuda recargada en una columna. Más allá estaban Tayuya junto a Kin, abrazadas como siempre. Del otro lado del camino veía a muchas pelirrojas, pues Kusina, Kasumi, Karin y la misma Karui estaban rendidos en el suelo tras un Ara Uzumaki. Eran muy resistentes, incluso a pesar de su embarazo, como lo constataban Kusina y Kasumi, fueron de las más resistentes, quizá porque Naruto fue muy suave con ellas para no herir a sus hijos, lo que le hacía desear a Saori saber cómo serían de apasionadas cuando no cargarán a la descendencia del rubio. Ese momento de ver eso lo esperaría con ansias. Continuó avanzado por los campos viendo a todas rendidas, Samui por allá, con Aminaji acá, Aku junto a Ino y Tenten, Mikoto con una sonrisa muy grande en la hierba, Shion desnuda entre las gemelas Hinata y Hanabi, Tsunade y Mito derribadas cerca de unas bancas y sí, desnudas y más que satisfechas, las Sukubo Morrigan junto a Lilith sobre algunas columnas. Ellas sí que aguantaron, de hecho según Saori ellas junto a Moka, esa vampiresa que no le daba mucha confianza, habían llegado hasta el final. Eso era de esperarse, después de todo no son humanas, era lógico que aguantaran mucho más, pensó la Biju sin dejar de caminar por los senderos de ver a las diosas como lo eran Tsukuyomi y Amaterasu desnudas y abrazadas. Cuando despertaran eso sería muy gracioso, estaba más que segura de eso. La Biju seguía con su paseo por esos jardines, dirigiendo su mirada a donde estaban todas las chicas, unas por acá otras por allá. Incluso a pesar de su pequeño escondite, Saori alcanzó a ver a Shigure dentro de esos pilares que usó a modo de escudo para que nadie la interrumpiera en su momento íntimo con Naruto. La Biju dejó salir una sonrisa cuando al meter la cabeza entre los pilares vio a la mujer no dormida sino recostada en el suelo, con los restos de semen saliendo de su cuerpo. No dijo nada, solo miró a Saori y asintiendo la Biju salió de ahí con calma. Ellas y entiende esto, porque no todas son como ella, se dijo a sí misma Saori siguiendo su camino. En un rincón sobre unas flores a medio aplastar estaba Kurena, y quien con una sonrisa satisfecha estaba durmiendo, pues por lo visto cero su momento con el rubio. Bueno, uno de los rubios fue el más suave de todos, pero por como tenía el trasero rojo Saori juraba que le habían dado de nalgadas hasta el cansancio. Durmiera porque después no pararía de hacerle bromas. Después de ella, aún colgando de esas riendas que alzaban un poco su trasero del suelo, estaba Guren, atada aún de manos y pies solo que suelta sobre el suelo. Esta es de las mías, le encanta que la domine nuestro amo, jejeje, susurró Saori para seguir caminando y ver durmiendo contra un árbol a Anko. Tenía semen o restos del mismo, mejor dicho, sobre sus pechos, entre sus piernas y saliendo de su trasero. Saori sonreía negando, a esa mujer le encantaba estar con el rubio en más de una manera. Más lejos vio a una pelirroja de nombre Mei, quien estaba rendida sobre el suelo. La Biju sonreía con felicidad, pues todo salió justo como lo tenía planeando. Incluso las Inuzuka habían estado más que dispuestas para toda la fiesta, pues cuando las vio, ellas solo agradecieron la oportunidad y sí que lo pasaron bien. Sin duda la pequeña fiesta de la Biju salió tal y como lo estaba deseando, y así entre risas, chicas desnudas y una que otra risa, la Biju en esa pequeña colina que precedía a ese pequeño salió de donde salió la cereza de su pastel de intimidad. Saori miraba al rubio con una gran sonrisa antes de darse la vuelta para alejarse de ese sitio, dándole algo de intimidad a Rubio. No deseaba molestarlo en esos momentos de plenitud. ¡Oh diablos!
Saori sonrió, al parecer por el grito de Naruto el efecto del afrodisíaco que usó en él había al fin pasado y estaba pensando con toda la cordura que tenía. Bueno, lo que empieza en algún momento debe terminar, se dijo a sí misma Saori para dar la vuelta y caminar en dirección de Naruto, quien en el suelo, desnudo, no dejaba de ver a esa bella mujer recostada a su lado. Por la mente de Nauro pasó veloz el recuerdo de todo lo que pasaba ese día en ese sitio, pasaban los recuerdos de todo lo que estuvieron haciendo sus clones por todas partes, mientras él hacía lo propio con algunas de las chicas con las que aún no tenía intimidad, incluso recordó los momentos que sus copias compartieron con las bellas Biju que ya eran sus esposas, y de ese modo fue que llegó a ese recuerdo, el más fresco de todos. Hola Naruchan, el rubio se había quedado petrificado ante esa visión, el sensual cuerpo de pechos de buen tamaño tan grandes como los de Anko, de pezones rosados y un poco duros, ese abdomen plano y esas piernas largas coronadas por una intimidad perfecta sin un solo rastro de vello sobre ella, su piel era clara y tersa, además de que la fina capa de agua que escurría sobre ella le daba un tono demasiado erótico al rubio, sus ojos eran bellos como siempre mientras que ese cabello de tonos verde y rojos llamaban la atención del rubio que la miraba perplejo. ¿Qué pasa Naruchan? ¿No vas a decir nada de tu mami, o no me veo hermosa? Preguntó la hermosa mujer mientras el rubio reaccionaba al fin a lo que estaba pasando. Frente a él estaba viendo a la que fuera la figura de su madre delante de él justo como Dios la trajo al mundo. Los ojos de Naruto no dejaban de recorrer cada centímetro del sensual cuerpo de Akemi mientras que la bella mujer sonreía con algo de deseo. Pasó mucho tiempo dedicándose a esa la más antigua profesión del mundo y desde su muerte la noche en que el viaje de Naruto dio inicio no había vuelto a tener acción con nadie. Eso sumado al amor que sentía por el rubio hacían que las cosas tomaran un giro ciertamente. Entonces Naruchan, ¿vas a cumplir tu promesa? Preguntó una vez más Akemi con una voz dulce y gentil, haciendo que el rubio solo parpadeara confundido. Dentro de su mente un viaje rápido al pasado lo llevó a esa noche en la que Akemi no salió a su trabajo por estarlo cuidando pues estaba resfriado, le había dado un buen baño y tras salir del agua el pequeño niño ya en su pijama le decía cuánto la amaba, que odiaba verla trabajar y que cuando fuera mayor él se casaría con ella para que nunca más tuviera que trabajar ni dejarlo solo. Claro, esa fue la promesa de un pequeño que no tenía idea de a qué se dedicaba su madre, de eso se enteraría después cuando trataran de matarlos, pero ese no era el tema en cuestión en ese momento, sino lo que Akemi traía a colación en ese instante. Naruto siempre honraba sus promesas, eso era algo que nadie cuestionaba, pero de eso a tomar a Akemi como una de sus mujeres era un trecho muy largo. Bueno, yo siempre te he amado, más de lo que yo mismo pesaba, pero, ¿no te sentirías extraña con eso? Digo, siempre te vi como una madre. Para Naruto tenía más importancia a lo que ella llegara a sentir que sus propias necesidades, otro de esos rasgos que le encantaba a sus mujeres. Siempre supe que algún día dejaría de ser tu madre, pero no quiero alejarme de ti, y si debo ser tuya y darte muchos hijos, estaré honrada. Además, creo que a alguien le gusta mucho esa idea. Akemi dibujó una sonrisa traviesa en su rostro antes de bajar la mirada a la entrepierna de Naruto. Solo en ese momento el rubio recordó que de hecho estaba desnudo y con vergüenza puso sus manos sobre su hombría, que como dijo Akemi, estaba más que emocionada por verla ahí frente a él. La bella mujer solo rió, era tan extraño ver al siempre seguro rubio en ese estado de nerviosismo, pero la verdad, ella también lo sentía, no sabía si era por esa extraña comida que les dio la Biju o por sus propias fantasías, pero de algo estaba segura, no dejaba de pensar en Naruto, como un hombre. Ninguno dijo nada por casi un minuto en lo que Akemi se acercaba otro poco al nervioso rubio, quien veía en esos bellos ojos un amor que pocas veces vio en su vida. Te amo, fue solo eso lo que dijo Naruto, salió desde el fondo de su corazón. El tiempo, como explicó Tsukuyomi, era diferente en su reino y en el mundo de los mortales, pues la continuidad dependía mucho de lo que ella desea, y en esos momentos lo que la diosa de la luna deseaba era que eso durara el mayor tiempo posible. Por eso mismo en su reino el tiempo parecía avanzar a gran velocidad, pues la noche caía el de esos grandes parajes mientras el rubio seguía en lo suyo ahora sobre Saori, quien sonreía feliz al recibir su ansiado premio. Si Naruto la estaba pasando bastante bien en compañía sus mujeres, mientras en el mundo humano el grupo de apoyo que fue en pos de la colosal batalla que se estaba librando entre el rubio y ese demonio seguía su camino de regreso a la base de la alianza. Nadie decía nada y todo era un silencio sepulcral, porque no habría de serlo, muchos de ellos, por no decir casi todos, fueron testigos de un par de seres gigantes que te atacaban sin descanso hasta que uno de ellos cayó al suelo. Madara-sama, ¿usted sabe qué fueron esas cosas?
tantos ninjas aventurándose a dirigir la palabra a su líder. Desde que la pelea acabó, Madara no había dicho mucho fuera nos vamos de regreso, ya no dijo más. Por eso mismo todos sus soldados estaban temerosos de que alguno de esos seres apareciera de pronto de la nada. No podrían hacer algo contra seres de tal tamaño y poder, por lo que el miedo era bastante aceptable y hasta cierto punto comprensible en ellos. El Uchiha solamente le dirigió una mirada seria y quizá algo seca a su soldado, que retrocedió un paso, pues hacer enojar a Madara era lo último que él desearía. El hombre del lago cabello negro miró de nuevo al frente a ese camino que les llevaría de regreso a su base. Una de esas cosas era Naruto, no preguntes cómo lo hizo, eso no lo sé, solamente sé que era él. En cuanto a ese monstruo tengo mis ideas, pero prefiero estar seguro antes de revelar lo que pienso. No dijo más. El Uchiha se alejó un par de pasos del grupo, que de inmediato sabían que era poderoso pero no que llegaba a esas alturas. La clase de entrenamiento que recibió para alcanzar semejante poder era algo que todos ansiaban saber e incluso temían conocer, pues sin duda alguna tuvo que ser inverse difícil para lograr el nivel que tenía. Ahora para ellos Naruto había alcanzado un nuevo estatus que lo colocaba a la par de Madara en cuanto a respeto y temor. Otro de sus líderes podría acabar con ellos si lo hacían enojar, si lo mejor era tener mucho ramen para él, así podrían tenerlo contento todo el tiempo. Por su parte, alejado de esas palabras muchas veces idiotas a juicio de Madara, el hombre de la antigua armadura miraba el camino sin alejar de su mente lo que vio en esa batalla colosal. Ese era el espectro, estoy seguro, pero el tamaño y el poder que alcanzaba estaba por completo fuera de mis expectativas. No sé qué le hizo Naruto, pero lo sacó de la escala que diseñé para él. Tendré que hablar con él sobre modificar mis creaciones, aunque pude sentir un chakra extra en ese ser. Quizá usó el poder de Natsumi, aunque se sentía demasiado sagrado como para el chakra de esa zorra. Era esa la línea de pensamientos de Madara, quien sí ansiaba tener esa charla con el rubio en Kuznro. Volver a la base de la alianza. Por su parte, el otro yo de Madara estaba demasiado callado. Había presenciado junto a su padre y señor la caída el más feroz demonio del Makai, y ahora mismo Yamata estaba callado, quizá demasiado callado, pues si bien perder a su mascota de 10 colas en favor de Naruto lo molestó, el perder al Leviatán parecía importarle poco o nada. Tenía que preguntar. Era claro que él no respondería su duda solo porque sí. Padre, Naruto debe estar débil después de la batalla. Si lo deseas puedo ir por su cabeza justo ahora. Debe pagar por matar al Leviatán. El enmascarado esperó la respuesta. Un Shibai trae su cabeza era lo que estaba esperando, pero en lugar de eso solo recibió la fría mirada de Yamata, quien negando miran al frente una vez más. A ese cristal que usó a modo de bola de cristal para presenciar la batalla. Había mucho por evaluar, desde las invocaciones que sin duda apoyarían al rubio cuando fuera, el poder que alcanzó y por supuesto el apoyo ahora incondicional de Ruby para por la mente de Yamata, quien tras pensar un momento dio su veredicto a la sugerencia del Madara enmascarado. No, ya te lo había dicho, no quiero que pelees contra Naruto, en este momento tengo mejores encargos para ti. En nombre de la curiosa máscara se inclinó ante las palabras de aquel rey demoníaco, quien colocaba sus manos frente a mentón en una postura de meditación. Si de algo se apreciaba Yamata era de urdir las mejores estrategias para conseguir lo que deseaba sin importar lo que pasará. Madara, quiero que tomes un regimiento de Tengus y Zetsus, sal de aquí y tráeme más sacrificios para el ritual de apertura. El hombre alzó el rostro del suelo mirando con duda a su padre. Sabía bien que no le agradó mucho todo lo que perdió en favor de Naruto, por eso mismo no entendía qué sentido tenía seguir con esa colecta de sacrificios. Al final, el verdadero problema ahí era Naruto, que sí que se estaban convirtiendo en una molestia de proporciones Biju. Padre, ¿no sería mejor acabar con Naruto ahora que está débil? Es mejor prevenir que aprenda a usar ese poder. Con algo así tu ejército no podría lidiar y los barrería en cosa de nada. Una de las cejas de Yamata se alzó con desdén. ¿Acaso Madara estaba dudando de sus planes? No lo podía creer. Que te quede claro algo, yo mando aquí y mis órdenes no se cuestionan jamás, Madara. O debo recordarte gracias a quien estás libre y tienes un cuerpo nuevo que cuando se me dé la gana te puedo arrebatar. La voz de Yamata estaba repleta de enojo y su diabólica presencia intimidó al hombre de la máscara, que veía como una de sus manos brillaba rodeada de su chakra sobrenatural, casi como si amenazara con romper lo que mantenía su alma en su nuevo contenedor. Se inclinó pidiendo perdón con preocupación por su destino con su padre molesto por sus opiniones. No olvides quién manda aquí, además Naruto no está en este mundo. Su presencia se desvaneció por completo, los ojos del Madara enmascarado reflejaron una gran sorpresa ante esas palabras. ¿Eso quiere decir que él ha muerto como consecuencia de la batalla? Fue la pregunta del Madara enmascarado, quien miraba a su líder con cierta expectación. Quizá la muerte del rubio sería lo mejor que podría pasar antes de que se volviera un verdadero riesgo para ellos.
No, él sigue vivo, simplemente su presencia se esfumó, pero sentí algo muy familiar y creo saber dónde está. Es maldita bruja, se sigue metiendo en lo que no le importa. Bueno, no es como si eso fuera a cambiar las cosas mucho, deja que Naruto se divierta teniendo sexo como animal con esa mujer, fue la glorificada, solo para eso sirve Tsukuyomi, que lo mantenga ocupado mientras nosotros preparamos nuestro movimiento. La sonrisa de Yamata era enorme y maliciosa y Madara solo podía ver a su padre con duda, pese a todo el tiempo que tenía de conocerle. Nunca le dijo que había estado en presencia de las deidades del mundo, aunque lo sospechaba, él nunca lo confirmó y por eso se preguntaba qué otra clase de secretos le estaría guardando. Bien, que estás esperado, muévete ya que el tiempo pasa y hay muchas cosas que alinear, ve por mis sacrificios. El Madara enmascarado asintió inclinándose respetuoso ante Yamata para salir de ahí en esa espiral dimensional que usaba para moverse. Al tiempo que el hombre de la máscara emprendía su misión designada en la base de la alianza, Sarutobi estaba esperando a que el grupo de Madara volviera para informar qué fue lo que pasó con esas presencias y el estremecimiento que se sintió en todo el continente. No estaba seguro, pero algo dentro de él le decía que eso había estado relacionado con Naruto, pese a que él no se reportó tras el asunto de Hyuubi. Si esos recuerdos aún estaban presentes en la mente de Sarutobi, quien se sentía mareado. Diablos, tengo que dejar de pensar en eso o acabaré como Itachi, se dijo a sí mismo el Kage rejuvenecido, pues tras despertar de esa siesta forzada por la pérdida de sangre que les causó el show de sometimiento del rubio, Itachi con las fuerzas que le quedaban los llevó de regreso a la base de la alianza, donde se les aplicaron varias transfusiones de sangre. El hombre veía los reportes de sus vigilantes y agentes de espionaje por todo el país, no había nada, ni una sola señal de lo que estaba pasando con el del hierro se esfumó de la vista de todos. Estaba seguro de que eso no presagiaba nada bueno, menos con un hombre en sus fuerzas que podía hacer las mismas cosas que su líder. Sin duda, el pensar en que quizá el Madara maligno se había quitado la máscara y estaba ahora mezclándose con la alianza era un pensamiento perturbador que hacía Sarutobi tratar de alejar su mente de esas ideas. Sarutobi-sama, Jiraiya-sama ha regresado. La voz animada y alegre de Gai se dejó oír dentro de la oficina de Sarutobi, quien alzaba la mirada de sus documentos, aunque en opinión de Gai que tuvieran pasta naranja no eran señales de documentos confidenciales, pero que sabía él de esas cosas. El Kage rejuvenecido se puso de pie para salir al encuentro del desparecido Sannin. Tenía mucho que no veía a Jiraiya y por eso mismo tenía muchas cosas que decirle. El hombre de cabellera blanca estaba ahí en medio de todos los ninjas y kunoichis casi como una celebridad, sonriendo e incluso posando para algunas fotos y claro, dando autógrafos sobre sus grandes obras literarias, o eso eran según él. Sarutobi solo negó, pues sin importar cuánto tiempo pasara su alumno seguía actuando de ese modo. Al fin regresó, Sarutobi casi dio un salto sujetándose el pecho por el miedo que sintió. La fría y dura voz de Madara había llegado de la nada y justo a su costado derecho. Cuando dirigió la mirada asustado a la zona vio a Madara salir de esa espiral dimensional, le dirigió, solo pudo reír nervioso. Madara negó y suspiró fastidiado. Sarutobi seguía siendo un niño asustadizo igual que cuando era un simple alumno de la academia. Se preguntaba si en algún momento llegaría a superar esos nervios tan volátiles que tenía, pero viendo el lado positivo, le daban una velocidad de reacción que le hizo ser digno del puesto de Kage. Madara-sama, no me asustes así, y como que al fin volvió. ¿Acaso lo mandaste a alguna misión? La mirada que le regresó Madara a Sarutobi lo dejó callado. A ese hombre no le gustaba dar explicaciones no necesarias. Si él había dicho eso implicaba que si lo mandó a una misión, entonces no tenía caso el preguntar por ello. Por eso Sarutobi avanzó junto al hombre de cabello negro hasta llegar a Jiraiya, quien de pronto se vio rodeado de nadie y con el hombre revivido delante de él. Su sonrisa algo presuntuosa se desvaneció siendo reemplazada por un rostro sereno. Si no tuviste éxito, y aún así presumes, Hare, que desees que Tsunade te atrapare espiándola mientras se baña. Jiraiya tragó saliva nervioso. Esa clase de amenaza era sin duda algo que no deseaba experimentar. Claro que sí, soy el mejor espía y recolector de información de todas las naciones ninja, tengo la ubicación de la base del enemigo, dijo el hombre de cabellera blanca, haciendo a Madara asentir a sus palabras con calma, mientras el Sannin sonreía con orgullo. Al fin haces tu trabajo, Jiraiya. ¿Cómo lograste conseguir esa información? Porque nadie más ha podido. La pregunta de Sarutobi solo logró hacer que la sonrisa en el rostro del hombre aumentara de tamaño. Estaba esperando esa clase de pregunta de su maestro. No fue tan difícil, solo agarré a un Tengu de esos que andan por ahí y lo interrogué. Son muy duros, pero no es nada que un poco de tortura no corrija. Todos los que escucharon sus palabras se quedaron en silencio. Esos seres eran demonios, entonces ¿qué clase de tortura se les podía aplicar para que abrieran la boca?
Por la mente del Sanin de los sapos pasaban los recuerdos de cuando acorraló a ese demonio herido, apenas había salido vivo de la batalla en el País del Hierro y lo encontró en un bosque algo alejado de la base de la Alianza. El demonio desde luego que no deseaba cooperar con sus planes de sacar información de él, le trató de convencer por las buenas, incluso sobornó con algo de su literatura que no le sirvió de nada. Así fue como llegaron a la tortura, pero los kunais al rojo vivo, las sogas y demás cosas que se le ocurrieron eran diversión para un ser acostumbrado a cosas miles de veces peores, y así fue como le llegó su gran idea. Si él salió de un rincón del Makai, entonces lo mandaría al Tenkai, y la sola mención del reino de los seres de luz dejó al demonio helado. Esa era una broma, ¿verdad? Ningún humano podía hacer algo así por más fuerte o presumido que fuera. Entonces comenzó ese discurso de Jiraiya sobre sellos de invocación, que podían atraer incluso a dioses como el Shinigami, por lo que una invocación inversa a ese reino no sería tan difícil, aunque sí cansada, pero como era bueno y lo mandaría a un reino hermoso repleto de flores, pastos y sol, decidió no mandarlo solo, por lo que invocó un ser de pesadilla. Su sola aparición y la manera en que saludó al Tengu fueron suficientes como para que el demonio se pusiera tan blanco como el Sanin de las serpientes. Pasar toda la eternidad en un reino perfecto era una cosa, estar soportando a seres de luz otra, pero aguantar todo eso junto a esa cosa con forma ridícula de dinosaurio color morado que no dejaba de hablar sobre amabilidad, buenos modales, paz y ser buenos amigos fue demasiado. Prefería mil veces ser destruido por su amo al revelar la ubicación de su base que estar condenado junto a ese ser. Por eso soltó fue de ahí, dejando al Tengu a solas en una cueva con aquel ser reptiliano de piel morada, quien comenzaba a cantar. El Sanin selló la cueva donde lo metió y se alejó de ahí jurando nunca más volver a realizar semejante invocación prohibida. No quería pensar que otra clase de cosas podría traer con ese jutsu. Muy bien, todos escuchen con atención, eran las palabras que salían de los labios cubiertos de madara de la máscara. Dentro de su oscura base, sepultados bajo la tierra, se alzaba ante él un regimiento considerable de demonios Tengu y muchos clones del que fuera Zetsu. Los había reunido para proceder con las órdenes de su amo y les estaba avisando sobre ello. Yamata-sama ha ordenado recolectar sacrificios, ya saben qué hacer, traigan a las personas con vida, no quiero muertos innecesarios, necesitamos mucha sangre, así que vamos de una vez. A sus órdenes los Tengu comenzaron a moverse por esos pasillos oscuros en dirección a las múltiples salidas que tenía la base. A veces el tener sellos de avance distribuidos por todos lados servía demasiado, muchos sitios a la vez, sin tener que recorrer la distancia normal. Uno a uno los demonios salían del gran salón donde había sido reunidos, seguidos instantes después por aquellos clones sin mente que se limitaban a acatar las órdenes de su líder. Entre todos, uno de aquellos clones de color blanco parecía un poco más ausente que los demás, pero entre la multitud francamente nadie parecía darse cuenta de ello, mucho menos de la marca que brillaba en su cuello muy pequeña, que curiosamente parecía ser una serpiente. Así que al fin abrirá la puerta. Cucucucucu. Sí, el Sanin de las serpientes había encontrado la manera de espiar a los que fueron sus aliados con gran facilidad. No le gustaba admitirlo, pero Jiraiya siempre tuvo la razón. Los sellos eran tan útiles como los jutsus, pero claro, eso nunca se lo diría al hombre de cabello blanco. Fue de ese modo, con un sello de conexión mental, que el Sanin de las serpientes logró enterarse de los planes de Madara y compañía. Cerraba sus ojos concentrándose en la marca de ese clon que dejó como los del clon, y gracias a sus muchos años de experiencia en varios cuerpos, el leer los labios de los demás era cosa sencilla. Claro, con la máscara no pudo leer los de Madara, pero sí los de los demonios, que no paraban de decir que se divertirían con las mujeres que se usarían de sacrificio antes de brindárselas a su amo. Todo claro para alcanzar su objetivo. Gracias a esos demonios que no dejaban de parlotear fue que el Sanin comprendió que su momento se estaba acercando. Pronto llegará mi hora y será mejor que esté listo, se dijo a sí mismo Orochimaru. Estaba en uno de sus tantos laboratorios donde el olor de la carne podrida y los cuerpos mutilados en celdas eran una visión común. Había inclusive algunos de esos tubos de crianza de incubación para las abominaciones que el Sanin creaba, pero ahora estaban vacíos, quizá solo con restos del fluido de tiempos mejores, en un sentido metafórico, pues en ese sitio no pudo haber nada mejor que el silencio. Me alegra haber tomado esto. A veces eres demasiado descuidado, Naruto. Frente al único tubo con fluido, era una mezcolanza de color ambarino donde se veía flotando lo que parecía ser un trozo de piel. Un pedazo del Leviatán estaba en manos de Orochimaru.
Todo ser sin importar cuál sea te teme mi pequeña cosita, tu solo aroma aterra y ahuyenta lo que sea, y gracias a eso podré avanzar entre las filas de Yamata y reclamar lo que es mío, el mejor cuerpo de todos lo que jamás podrá estar a mi alcance cucucucu. La risa insufrible del Sanin se oía por todos lados mientras veía el trozo conservado del demonio en ese fluido, la idea era que nadie supiera que lo tenía, hasta que fuera muy tarde, claro está. En el mundo las cosas parecían estar avanzando a un ritmo vertiginoso, todo a consecuencia de la feroz batalla de Naruto y el mítico demonio que ahora era solo un recuerdo, pero no solo ahí las cosas avanzaban, pues en el reino de la diosa de la luna todo había llegado a la calma al fin. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué usan eso todas? Bueno, una calma que duró cerca de una hora. Naruto había pasado un buen resto de calidad junto a la Biju y tras despertar a Kemike sonriente se puso algo de ropa encima. Todos fueron en busca de las chicas que una a una fueron despertando de su letargo y se colocaron algo de ropa, algunas más apenadas que otras, todo a causa de la demencial orgía en la que participaron. Obviamente en cuanto Saori apareció en escena los reclamos no dejaron de llegar a la Biju, quien con una sonrisa arrogante y altiva solo respondió: se quejan mucho, pero si les encanto y no lo nieguen. Ninguna pudo decir nada sobre eso y cuando todas estuvieron juntas al fin, fue cuando Naruto se dio cuenta de que en el cuello todas y cada una de las chicas presentes tenía un collar, uno demasiado parecido al que Saori portaba con orgullo, de ahí que el rubio tuviera que preguntar de aquel modo tan escandaloso: no tiene nada de malo, amo. Finalmente han aceptado su lugar como tus esclavas y portan orgullosas el símbolo todo. Naruto suspiró, por enésima vez Saori insistía con eso y el rubio francamente ya estaba comenzando a hartarse de eso de corregir a la Biju que solo miraba a las demás con orgullo, de alguna manera retorcida dentro de su mente, que aceptaran usar los collares la hacía sentir orgullosa, pero en opinión de Naruto, era un caso extremo, quizá lo habría entendido de Tsume Yana, Inuzuka al final y hasta cierto punto contentas con el concepto de compañeras o perras del rubio, por lo que de ellas lo pudo esperar, incluso de las Biju lo pudo estar esperando, eran hijas de Saori y por ende obedecerían lo que su madre les mandara, pero el ver esos collares en mujeres como Kusina, Mikoto, Tsunade e incluso Mito era demasiado para la opinión del rubio, y eso que aún no notaba las versiones más elegantes y modificadas de las diosas del sol y la luna, cuando lo viera seguramente se desmayaría. Yo no veo nada de malo en usar estos. Las miradas cayeron sobre la Uzumaki. Usar esas cosas por el calor del momento, que ella dijera esas palabras era algo que ninguna estaba esperando. Estos collares, más allá de representar lo que Saori dice, se puede decir que son un símbolo de nuestro compromiso contigo, y con algunas cuantas modificaciones pueden ser mecanismos de seguridad. Ahora sí que todas estaban viendo a Mito casi como si le hubiera salido una segunda cabeza de la nada. Es obvio que Naruto-kun no estará con nosotras siempre, tiene deberes y como dije algunos sellos pueden complementar esto, quizá algunos de defensa como estallidos de chakra Katon de Natsumi, o defensas terrestres como las TRI y en el caso extremo y con el permiso de Tsukuyomi-sama invocaciones inversas para traernos aquí si las cosas son demasiado peligrosas. En lo personal creo que son aditamentos perfectos para muchos fines, y no me van a negar que nos vemos muy sexys con ello. Mito guiñó un ojo, apretó un poco esos enormes pechos, y una gota apareció en la nuca de las chicas, todo mientras Saori sonreía. Así se habla, Mito-chan, sabía que eras una hembra alfa. Muy bien, tú y Akemi se pueden dividir a las humanas, yo me haré cargo de las hembras sobrenaturales y así podremos darle más orden al harem de nuestro amo. Las gotas en las nucas de todas solo crecieron más al oír cómo ellas se ponían de acuerdo y Naruto negaba, no sabía cómo, pero las consecuencias de sus actos estaban haciendo que ese reino de paz y serenidad se volviera su pequeño salón de orgías privado. No era que esa idea le molestara mucho, pero en estos momentos no era el tiempo de hablar de eso, pues el enemigo se estaba moviendo ya y en el mundo las personas comenzaban a desaparecer a gran velocidad. Pronto, muy pronto estaremos cara a cara, no podrás resistirte, serás mía y con ello todo el poder que posees pasará a ser de mi propiedad Izanami, pronto serás mi mujer, y con tu poder al fin, podré acabar con el bastardo de Izanami, murmuraba Yamata en el mundo de los mortales de pie frente a ese foso de roca sellado que conectaba con el reino donde infinidad de Tengus esperaba el momento de emerger, todos ansiosos de pelear y devastar el mundo. Era un ejército casi infinito que se extendía hasta donde la vista alcanzaba, rodeando lo que fuera un castillo en sus mejores tiempos, ahora reducido a una sombría ruina donde una bella diosa yacía entre dormida y despierta a la espera de conocer su destino. Capítulo 272. Presagio de muerte.
¿Cómo fue que acabaron de ese modo? Eso era algo que el rubio Isura no lograba entender del todo, solo sabía que eso estaba pasando y por lo visto nada de lo que dijera podría detener ese evento tan extraño. Yo insisto que a mí se me ve mucho mejor, eran las palabras de Anko, quien en ese momento se terminaba de poner esa gabardina clásica en ella, todo sin dejar de acariciar el collar que usaba ahora en el cuello. Solo dices eso porque te encanta que te pongan collares y sogas, eres tan masoquista como Guren, y a mí es a quien se le ve mejor, mencionaba por su cuenta Temari, la bella rubia de coletas se había terminado de vestir y ahora acariciaba el collar en su cuello, todo mientras Guren veía el suyo preguntándose si se le podía poner una correa, para cuando su amo la castigara por ser una niña mala, quizá nadie ahí era tan singular como ella pero ese era parte de su encanto. Dejen de pelear ya, no importa cómo par de estas no luce como se debe. Anko y Temari lanzaron una mirada un poco molesta a Mei, la pelirroja de Kiri también estaba usando uno de esos collares pero ella, tenía su ropa muy abierta presumiendo sus pechos más grandes que los de las otras dos, y si Naruto lo admitiría solo en su mente, se veía muy sexy con eso en el cuello mientras sus pechos saltaban a la vista. Por primera vez tú y yo estamos de acuerdo en algo mi estimada Mei, y la revivida Mai Shiranui hizo acto de presencia, usando ese nada discreto atuendo suyo con el collar en su cuello y una mirada seductora al rubio, era casi como si le estuviera pidiendo otro momento de intimidad que Naruto por un segundo estuvo muy dispuesto a darle. Deberías dejar de ofrecerte a Naruto-kun cada 5 minutos, él decidirá cuando desea hacer el amor contigo, como siempre la voz serena de Shigure, por no decir carente de emociones, se escuchó haciendo que las chicas le mirasen, como ellas estaba usando el collar en el Meiyo Mai, curioso parecido de nombres consideraba Naruto, ella lucía también muy bella con la combinación de esos pechos grandes y el collar, todo en el reino de la diosa de la luna era en parte parecido a lo que ocurría ahí, algunas seguían diciendo que se veían mejor que otras, unas más preguntaban por correas o incluso placas con sus nombres, vean Setsume Yana, Saori dijo que pensaría en eso, quizá placas que dijeran propiedad de Naruto-sama o algo así se imaginó la Biju que como siempre, dejaba salir algunas risas pervertidas ante las ideas y escenarios que se asomaban en su mente, todo pasaba y Naruto se preguntaba cómo fue a terminar así. Disculpen Mito-sama, ¿cree que este collar vaya bien con un amigo? Siento que es algo pervertido, y al fin apareció un poco de sentido común, todo en labios de Shion quien fiel a su vocación, hallaba el sentido pervertido en los aditamentos que Saori demandaba que todas usaran. Quizá lo es un poco, pero que no estás orgullosa de pertenecer a Naruto-kun. Si bien el tono de voz de Mito fue amigable, la manera en que dijo cada una de esas palabras daba a entender todo lo contrario, fue casi como una amenazada pues si a Shion le daba vergüenza, entonces no merecía estar con el rubio. Estoy más que orgullosa, solo me incomoda un poco el color, no lo tienen en un sobrio rojo, siento que eso va más con mi profesión, y lo que Naruto pensó de que sería ella quien le hiciera ver que esos collares eran una idea demasiado pervertida se fue a la basura. Al parecer de algún modo que el rubio no entendía del todo, sus chicas eran un tanto pervertidas, igual que él pero claro ese hecho el rubio nunca lo admitiría, era demasiado orgulloso como para darle la razón a su fallecido maestro en eso de que él era tan pervertido como el difunto Anzo o incluso el mismo Jiraiya que hasta una especie de culto le había hecho, y ahora que pensaba en él se preguntaba qué habría sido del Sanin de los sapos, pues tenía demasiado tiempo sin verlo, esperaba que estuviera bien pues era alguien importante para Kasumi, no por nada ella firmó su contrato de invocación, y así mientras las chicas seguían en su debate de a quién se le veía mejor ese collar el rubio recordó aquel presente de las grandes invocaciones, tenía sus contratos y ni se acordaba de ellos, sería buena idea revisarlos para ver qué podría sacar de ellos, quién sabe quizá podría firmar alguno aunque ya tenía 3 y no sabía si podría tener más, pero si no lo intentaba no podría saber si se podía, muy debate sobre esos collares, Naruto casi había salido del sitio de la discusión cuando la siempre sería Amaterasu le hizo detenerse, si alguien en ese reino debía de entender que sus presentes no eran un objeto de esclavitud y pertenencia como los veía Saori, esa tenía que ser la diosa del sol quien con manos en sus caderas veía a las chicas con malos ojos, inclusive la Biju de las 10 colas tuvo que retroceder un poco, ella era una diosa y se le debía un poco se respetó al menos. Mi hermana tiene razón, esta disfunción es absurda, es obvio que a nosotras se nos ve mucho mejor que a ustedes, Naruto no suspiró ni dijo nada, ya estaba esperando algo así de Tsukuyomi, la diosa de la luna era bastante divertida, por decirle de alguna manera que no fuera una pervertida, y viéndolo bien su collar junto al de su hermana eran un poco diferentes pues tenían 3 piedras preciosas en lugar de solo una grande al centro, según Saori eso era solo una distinción para ella Samo, Naruto negó esas palabras sin decir una sola al tiempo.
tiempo que la diosa del sol hablaba una vez más, Saori, que te entre en tu necia cabeza de una vez, no somos esclavas, somos sus esposas, no solo su propiedad. Naruto-kun nos ama a todas por igual y este collar es una prueba de ello. Solemne, siempre solemne con sus declaraciones, la diosa del sol siempre fue de ese modo y ahora más que nunca estaba demostrando sus grandes capacidades oratorias, todo para dejar en claro la clase de presente que el rubio les había dado. Si como sea, ustedes dicen esposas, pero ¿para qué fingimos? Todas aquí existimos para ser los juguetes sexuales de nuestro amo. ¿O me van a decir que no les gustó lo que pasó con mi comida? Saori sonreía perversamente, las chicas no dijeron nada y las diosas guardaron silencio. Decir que no les gustó como las trató Naruto cuando se salieron de control sus instintos sería una clara mentira, por ello Saori estaba sonriendo de ese modo, ni siquiera las diosas. ¿Quién se supone que es un juguete loba de pacotilla? Azula finalmente aparecía. Naruto sonrió un poco sin saber si era bueno o malo que ella llegara. Con el orgullo que ella tenía era obvio que no le gustaría nada el cómo trataba Saori de hacer que todas se vieran. Quizá ella sería la única que podría detener la conversión de la Biju de las 10 colas. ¿Pero qué se supone que traes puesto?, preguntó una desconcertada Kusina al ver a la mujer delante de todas. Azula nunca sintió vergüenza de nada, eso todas lo sabían, pero el que ahora mismo estuviera ante ellas usando un pantalón muy ajustado y una especie de top sobre sus pechos hecho únicamente con un trozo de tela atado sobre ellos, apenas cubriendo lo necesario y con un nudo bastante frágil al frente era algo que no esperaban ver. Esto solo es el atuendo que elegí. A Naruto-kun le gusta que sus mujeres se vean sensuales, y me sienta genial esta ropa. Después de todo soy su esposa, novia, amante o lo que sea, pero no soy un juguete, en todo caso una esclava sexual a lo mucho, y eso después de que me dome de nuevo. Azula vio al rubio y le guiñó un ojo coqueta. Naruto lo supo, ahí no había manera de detener lo que Saori estaba iniciando. El debate empezó una vez más y con calma. El Isura decidió que sería mejor revisar todo lo que trajo del mundo tras esa batalla contra el Leviatán. Esa cosa sí que había sido dura, y si bien logró alzarse con la victoria, el precio que se tuvo que pagar para lograr eso fue demasiado grande. Canon ya no existía más, la invocación más poderosa a la que el rubio tenía acceso se había ido para siempre. Lamentarse ahora no tenía mucho sentido. Lo mejor que el rubio podía hacer para honrar la memoria de aquel dragón era estar listo para la batalla que seguía, pues cada momento que pasaba estaba más y más cerca de llegar a plantarse cara a cara con el enemigo. Yamata estaba solo un poco más cerca de él y Naruto no podía evitar preguntarse cómo habría tomado aquel demonio que sus aliados más poderosos hubieran dejado de estar de su parte gracias a él, uno muerto en sus manos y la otra sometida en su cama. Pensándolo bien, era muy curioso cómo él de una u otra manera terminaba logrando que así poder, extraño aunque no inesperado. Naruto dejó de lado esos pensamientos cuando se alejó del caos de su pequeña familia en busca de un sitio tranquilo donde leer. Lo halló al fin de un sendero, era una especie de mini teatro a la orilla de un estanque de agua cristalina. Naruto se puso un poco rojo, de un estanque así fue de donde salió Akemi en su gloriosa y bella desnudez, provocando que el rubio la tomara como a una más de las chicas. Naruto agitó la cabeza alejando eso y se dedicó a leer esos contratos para ver pros y contras de los mismos, todo al tiempo que en la sede de la alianza también se revisarán pros y contras. No sé qué es lo que hiciste para conseguir esta información, Jiraiya, pero me hace sentir muy orgulloso que seas de ayuda en esta situación. El Sannin de los sapos sonreía, escuchar esas palabras de su maestro, quien siempre lo regañaba por ser un mirón pervertido, le gustaba, y eso que no había llegado a lo más importante, aparte del enemigo. Aquel Tengu boca floja dijo algunas cosas muy interesantes, todo para que él terminara con su interrogatorio y lo dejara morir de una buena vez. Los ojos de Sarutobi se abrieron con duda al escuchar las palabras de Jiraiya y dirigió una mirada al Madara que estaba de su parte. ¿Qué es eso de que buscan abrir una puerta? Si alguien en la alianza sabía de qué se trataba eso, tenía que ser él. No por nada parte de su alma estaba con el enemigo, quizá podría tener algo de información sobre eso, por ello el Sandai me lo veía de ese modo. No sé con exactitud qué es lo que buscan, pero tengo una vaga idea de a dónde es que conduce eso de la puerta, o mejor dicho foso. El Sannin de los sapos asintió, eso mismo era el que el Tengu dijo, que buscaban abrir la puerta del foso, y para ello requerían mucha energía, que no le dijo de dónde pensaban sacar, pues por el método de interrogación, el demonio murió antes de hablar más sobre eso. ¿Y qué se supone que es lo que buscan con abrir esa cosa?, preguntó el hombre de la hoja. Sarutobi veía al sereno Uchiha con sus brazos cruzados sobre su pecho en una postura que recordaba muy bien, era la misma que su maestro le decía tomaba cuando las cosas se ponían demasiado serias. Nada del otro mundo,
Si lo que leí es correcto, solo busca abrir una puerta al Makai para dejar salir a su ejército, y solamente hubo silencio. El Sandaime y el Sanin de los sapos se le quedaban viendo a Madara, pues lo que dijo, por cómo lo dijo, fue como si dijera lo más simple del mundo. ¿Como que un ejército? ¿No se supone que ellos ya tienen un ejército? ¿No estarás malinterpretado eso, Madara? El poderoso Uchiha lanzó una mirada fija, y demasiado fría a Jiraiya, quien reía nervioso. Nunca antes le llamó de ese modo ni con ese tono, y ahora solo esperaba que esa no fuera la primera y única vez. Yo no cometo errores de novato, he vivido 2 vidas como para hacer eso. Lo que leí fue en un viejo libro en la biblioteca de Iwa. Madara hizo una pausa, y los 2 hombres se lanzaron una mirada con duda. Hasta donde sabían, los konoenses nunca pudieron poner un pie en Iwa, no sin causar muchas peleas. Recolectaba información de nuestro enemigo en potencia. En esos días tenía unos 16 años y ese libro me llamó demasiado la atención, y ahora ya sé por qué, pero en esencia el libro decía que encerrado en un sitio, un foso, dentro del Makai existe un ejército de demonios ansiosos de pelea. No venía una cifra exacta, solo decía que son más de 100.000 espadas ansiosas de sangre humana, y el silencio reinó en ese sitio con mucha más fuerza que antes. Si era verdad y el enemigo estaba tratando de abrir una puerta a ese mundo donde el ejército completo de Yamata lo estaba esperando, entonces no había nada de tiempo que perder, o esa guerra estaría acabada antes de empezar de verdad. Si lo que Madara-sama dijo es correcto, lo mejor será prepararnos para ir a enfrentarlos. Si logran abrir ese foso antes de que los detengamos, con el poder que tienen los Tengu, 100.000 de ellos se volverían imparables, dijo Sarutobi mirando a los otros 2 hombres. Madara no decía nada, solo estaba ahí callado y pensativo en lo que el enemigo estaba haciendo, mientras que Jiraiya, bueno, él solo estaba aliado mientras la cifra rebotaba dentro de su mente una y otra vez. Si un solo grupo de más de 20 de esas cosas podían barrer con una ciudad pequeña en cosa de un día, quizá 2, 100.000 de ellos serían una catástrofe más que monumental. ¿Alguien tiene una idea de dónde está Naruto? En momentos así me gustaría tener a un rubio con la fuerza, al fin el sabio de los sapos, pero para su mala fortuna nadie en ese sitio tenía la más mínima idea de dónde era que el rubio se había metido tras su victoria contra el Leviatán, hecho que dicho sea de paso ya se estaba difundiendo entre los miembros de la alianza. No dejaban de oírse historias sobre un poderoso ser de sombras creado por Naruto que aplastó al más poderoso demonio. Muchos sugerían inclusive que quizá el rubio era alguna clase de dios reencarnado, que llegó al mundo para salvarle de la extinción, un disparate para muchos de los ninjas de la aldea de la hoja, pero no tan alejado de la realidad, pues para el dios de la muerte todo estaba marchando según sus planes, y ahora mismo dentro de su estudio sombrío veía con diversión cómo las personas casi corrían aterradas de los demonios que atacaban sus ciudades secuestrando a cuantas personas se podían para su oscuro sacrificio. No deberías dejar que eso pase, el Makai debe permanecer cerrado para siempre, es un error dejar que se abra. El dios de la tenía en sus manos, sus ojos perversos se posaron en la bella deidad del destino que, enfundada en un transparente camisón celeste, salía de la recámara con sus ojos fijos en las visiones que esa esfera de cristal le mostraba al dios siniestro. Solo son mortales, de todos modos morirían y lo sabes, además todo es por un bien mayor, mi ascenso al poder. La sonrisa del dios de la muerte era delgada y perversa, para él las personas eran solo peones que usaba en su juego, uno tan antiguo casi como la historia misma, un juego que siempre fue perdiendo contra el dios original. Dime, ¿el flojo sigue donde mismo? El dios de la muerte le dirigió una mirada algo penetrante a la diosa, que con toda la calma del mundo se envolvió en una especie de aire místico que desvaneció su camisón. Ahora usaba una ropa un poco más ceremoniosa, pues usaba una amplia falda roja como la de un amigo y una yukata color crema con una mascada al cuello. Era muy larga y rotaba sobre su cuello antes de caer sobre sus pechos, resaltándoles un poco llegando hasta el suelo. En su mano derecha su amado libro aparecía y con toda la calma del mundo lo abría para ver lo que el Shinigami pidió. Sí, Izanagi aún duerme, el destino aún no dicta que despierte, y desearía que nunca lo hiciera, pero lo hará y ese será el problema. La diosa cerró su libro mientras que el dios de la muerte volvía a posar sus labios en su copa de vino para beber con calma. Ella era muy bella y demasiado ardiente en la cama, pero siendo honesto, a veces esa manera de decir las cosas con tanto misterio era algo molesto. No sé qué le ves de malo a que ese imbécil despierte. Cuando eso pase, su destino como dices estará sellado, jajajajaja. El dios de la muerte bebió de nuevo de su copa, mientras que ella miraba la esfera. Las personas seguían muriendo y ella abría el libro antes de cerrarle de nuevo.
El destino de las personas de la aldea de Kanato era vivir hasta que una plaga los erradicara en 15 años. Alteraste eso, y no me gusta. La voz de Sadame por un segundo sonó molesta. No, que va, el dios de la muerte se equivocaba, solo fue un error de parte de ella. Morir es morir, no importa cuándo o cómo, es algo inevitable para los mortales. Además, tú misma me has dicho, a veces tu libro se reescribe solo, el destino no está tallado en piedra, siempre cambia, y ese es tu temor, preciosa, que el destino pierda su poder y que tú quedes reducida solo a una sombra como las deidades antiguas de las que ya nadie recuerda ni su nombre. Sadame lanzó una mirada fija al dios de la muerte, este le sonreía y con toda la calma del mundo invocaba otra botella de vino para servirse un poco más del mismo. Pero no te preocupes, si eso pasa siempre estaré ahí para cuidarte, no por nada eres mía. Ahora cuéntame más sobre el destino de ese pequeño par de molestias gemelas. El dios miró perverso a la diosa del destino, quien solo negó a sus palabras con calma. Ya te he dicho lo que leí, el destino de Amaterasu y Tsukuyomi está ligado a sus padres, si algo les ocurre y pierden su poder, ellas se desvanecerán, y el eclipse marcará el final de su era. Eso es todo lo que sé y temo decirte que estás equivocado, el destino nunca cambia, es el futuro lo que cambia. Ahora si me disculpas tengo asuntos que tratar, nos veremos después, Shini. Y la diosa del destino se desvaneció en el aire como si fuera un fantasma, dejando al dios de la muerte solo en su estudio. Su rostro mostraba algo de enojo, desde siempre ese apodo cariñoso Shini fue algo que le molestó tanto, en especial porque fue el mismo Izanagi quien se lo puso. Lo detestaba demasiado, pero lo toleraba en la voz de Sadame por una sencilla razón, le encantaba cuando lo gemía. El dios de la muerte revivió lo que estuvieron haciendo momentos atrás, de ahí que ella saliera de su habitación y ahora con calma veía el mundo mortal de nuevo. La diosa del destino estaba equivocada, todo marchaba según sus planes y solo era cuestión de tiempo para que la fase más delicada comenzara de una vez por todas, la fase crítica, y siendo honesto consigo mismo, ahí sí sentía nervios, pues, si Naruto fallaba en esa parte de su elaborado plan todo se iría a la basura. No, que va, eso sería corto, todo se iría hasta el 30º infierno, de existir, claro. Lo único que le hacía falta era que Yamata fuera aún más poderoso que antes, pues si ese caso se daba dependería solo de una persona toda la creación. Izanami, más te vale no fallarme, Naruto, o tendré que hacerle mucho daño a tu alma cuando te maten, murmuró el dios de la muerte viendo ahora a un grupo de demonios a las afueras de una pequeña aldea escondida en las montañas en el país del rayo, un sitio donde sus habitantes se creían a salvo de todo lo que estaba pasando en el mundo, pero lamentablemente, nadie estaba a salvo. Las personas en esa pequeña aldea gritaban con terror y suplicaban piedad a los demonios, cosa por la que ellos no eran famosos, mucho menos porque eran sacrificios requeridos para Siamo. Con total desprecio por los humanos, asesinaban a hombres y mujeres sin distinción alguna antes de llegar a los más jóvenes. La sangre joven e inocente siempre hacía un mejor sacrificio que la vieja. Los niños inclusive estaban siendo secuestrados para servir aún más en el sacrificio que les demandaba Yamata. ¡Ey, demonios de pacotilla, dejen a esas personas! Los Tengu dejaron de atacar a las personas para dirigir sus ojos a esas voces. Se trataba de un grupo de reconocimiento de la alianza, que por azares del destino estaba en esa zona. Había varios ninjas de múltiples aldeas que no estaban seguros de que atacar a esos demonios fuera la mejor idea del mundo, más considerando lo malignos y violentos que podían llegar a ser si se les molestaba. Les daremos una paliza con nuestra joven y ardiente juventud. Todos ahí, desde los ninjas, los aldeanos y los mismos Tengu, tuvieron una gota en sus nuevas ante las palabras de ese extraño ninja. Usaba ropa verde en extremo ajustada, el cabello negro a corte de tazón y sobre todo, esas cejas tan espesas y llamativas eran algo que nadie dejaba de ver. ¿Ya oyeron a mi primo? Los vamos a hacer pedazos. El otro ninja que hablaba, si bien usaba ropa más o menos normal, tenía el mismo tipo de cejas, espesas casi como esas orugas peludas, raro en verdad, pero no era nada con lo. ¿Qué tal, ninjas para el sacrificio de nuestro amo? Supongo que eso sirve también. El Tengu dejó de hablar de golpe. En un estallido de velocidad uno de aquellos chicos de espesas cejas había atacado, estaba inclinado frente al demonio con su puño enterrado en su estómago, golpeó justo en la unión de la armadura por lo que ésta no ayudó nada a resistir el impacto. Aquí nadie va a ser sacrificado, yo, Rogue de Konoha, te detendré, mandaré al infierno con mi ardiente juventud. Lee dio un giro veloz sobre sí mismo, su puño salió del Tengu y su pierna subió a su cara, conectó una patada poderosa al rostro del demonio que salió volando por el aire hasta atravesar una casa cercana. A veces Lee es tan precipitado. En fin, vamos todos, hay una aldea que salvar.
El segundo ninja de grandes cejas no era otro más que Jin, el antiguo compañero de equipo de Naruto y quien iniciaba la batalla mandando a los demás miembros del regimiento a la lucha. La batalla dio inicio con gran fuerza e ímpetu, los jutsus de los ninjas volaban por el aire mientras los Renfu atacaban con sus espadas anchas, todo lo que golpeaban era roto con gran facilidad y las personas solo podían gritar antes de salir huyendo. La guerra estaba justo en su patio frontal y no parecía que fuera a ser breve, más porque los Tengu presentes solo eran un escuadrón de avanzada aún había más, que se acercaban a esa zona listos para matar a todos los ninjas en el mejor de los casos. El destino se alertara de nuevo, eso no es nada bueno, ninguno de los presentes, humanos o demonios podía ver o siquiera percibir la presencia divina en ese sitio, la deidad del destino, Sadame, estaba viendo la lucha en primera fila sobre el techo de uno de los edificios a medio derrumbar de la aldea, veía a los Tengu luchar junto a los ninjas y a otros más sacar a cuantas personas se podía para cumplir con el sacrificio que demandaba su amo. Sadame abría su libro de qué pasaba pues sí, como dijo el dios de la muerte esas personas morirían. En algún momento todo lo que nace debe morir, era una ley de la vida pero lo que no le gustaba era lo que pasaba con esas muertes. Ayako Kuryo, debería casarse y dar a luz a su hijo la misma noche que morirá, eso hará que su hijo se convierta en un gran médico para este pueblo. Sadame leyó esas líneas de su libro al ver como una joven mujer de no más de unos 20 años era arrastrada fuera del pueblo por esos demonios, moriría eso era un hecho pues poco a poco las líneas de ella comenzaban a aparecer en el libro de Sadame, indicando que el destino que siempre estuvo deparado para ella estaba cambiando por la influencia de los demonios, incluso la diosa leía lo que se suponía sería de los ninjas, uno era atravesado por el pecho por una espada y ella negó de nuevo, él debió vivir hasta los 75 años y tener 5 nietos, todos ellos desaparecieron de su, tenía que hacer que el Shinigami entendiera que lo que estaba pasando estaba lejos de ser de ayuda, causaba un gran desbalance en el mundo, el detonador perfecto para causar que Izanagi despertara de su sueño, pero eso era aún peor para ella. Esto debe detenerse, Shinigami debe entender que puede romper el equilibrio para siempre, y de la nada la diosa se dio cuenta, el mundo entero se detenía, las personas dejábanse gritar, los demonios de atacar e incluso, los ninjas y sus ataques se detenían en el acto, haciendo que ella mirase todo con curiosidad, solo conocía a alguien capaz de hacer algo como eso. Zuto, ¿qué es lo que haces aquí? Fue la pregunta de la diosa del destino, de la nada apareciendo en una espiral de polvo, el polvo mismo del tiempo fue que el dios apareció, el dios del tiempo hacía acto de presencia con su gran bastón y ahora, con la forma de un anciano. Esa no es manera de saludar, menso a mí, y ya debes saber por qué estoy aquí. El dios del tiempo solo se le quedó viendo, los ojos de Sadame veían con atención al hombre quien poco a poco perdía esa vejez para dar paso a un hombre adulto de no más de unos 40 años. Susanoo Hasin tiene razón, esos cambios de aspecto tuyo son desconcertantes, deberías hacer algo con ellos. Sadame veía al frente a la imagen congelada de la aldea, en un lado los demonios secuestrando personas, en oro algunos luchando contra los ninjas y otro más siendo aplastado por los 2 puñetazos de los primos de cejas muy espesas. Es mi naturaleza, no lo puedo controlar, tú debes saber eso, además no vine aquí para que critiques mi aspecto, ya deberías estar acostumbrada a él, hija, y Zuto se quedó callado mirando a la diosa del destino, quien le miraba con sus ojos calmados. Era verdad, nadie lo sabía o mejor dicho, nadie parecía interesado en la relación de ellos, pues las demás deidades solo sabían que ellos eran muy antiguos casi tanto como los dioses originales, quizá más, eso pensando en Zuto claro está, a decir verdad nadie estaba seguro del cómo era que ellos nacieron, solo sabían que eran de una antigüedad parecida, pero por la mente de nadie pasó la idea de que el viejo dios fuera de hecho el padre de esa diosa. Hace siglos que no me llamas hija, pensé que había dejado de serlo cuando te abandoné. Padre, Sadame al fin le decía de ese modo, tenía razón habían pasado siglos desde que él la trató como a su hija, cuando se fue del nexo central del tiempo, todo para poder ejecutar mejor su deber, pese a que el dios insistió en que eso era una mala idea y por cómo veía las cosas, él tuvo la razón todo el tiempo, y esas eran palabras mayores, el pasado es historia hija, aunque debo decir que con los demás te hizo perder el rumbo, y ahora incluso pierdes tu ser, la diosa del destino le miró, Zuto había dejado de ser ese hombre para ser
era ahora un chico de unos 13 años que se veía inclusive más pequeño que su bastón. Sadame negó, eso de cambiar de forma de ese modo era en parte porque dejó su hogar, estaba harta de no saber con quién estaba hablando. ¿Qué es lo que sabes tú de eso? No es como si te importara cuando una mujer cercana a ti se desvanece. Si bien el tono de voz de Sadame fue sereno, casi frío, Zuto pudo sentir el desdén y el enojo escondido en el fondo de sus palabras. Por la mente del dios del tiempo pasó un fugaz recuerdo de una bella diosa, que lavaba sus pies a la orilla de un lago en el principio mismo del tiempo. Sabes muy bien que tu madre no eligió eso, no pudimos hacer nada, fue por la falta de dedicación de los humanos, su desdén por la verdad por lo todo, la verdad siempre existirá aunque ya no tenga a su deidad. Sadame negó a sus palabras, en efecto hacia milenios, la diosa de la verdad existió en el mundo, era tan antigua como el tiempo mismo, por ello se entendía tan bien con su padre, y por eso mismo se convirtió en su mujer y eventualmente, en su madre. Los humanos la abandonaron, dejaron de venerar sus templos y comenzaron a mentir más y más por sus ambiciones, eso debilitó su poder y la hizo desaparecer. Mi madre se volvió una sombra por culpa de la humanidad. Sadame tenía algo de rencor en sus palabras y el dios del tiempo suspiraba, ese mismo rencor que sentía dentro era lo que le hizo estar en compañía del dios de la muerte, relación que nunca aprobó del todo, pero ella era una mujer ya y no podía tratar de controlar su vida, por más peligrosa que resultara esa relación. Tu novio está fuera de control, no se da cuenta pero se sale de sus manos, sus planes van a fallar, te lo garantizo. Sadame abrió sus ojos con duda, hasta donde sabía, solo ella conocía los planes del dios de la muerte pero por lo visto, nada se podía esconder del dios del tiempo. ¿Cómo sabes eso? Dudo que él te lo haya contado. La diosa del tiempo apretaba su libro, el último regalo de su madre, que le dijo con dulces palabras, que el tiempo y la verdad fluían en ella haciéndola imparable, porque la verdad siempre saliera y el tiempo no se detenía, era como el destino, y en eso se volvió ella, la diosa del destino. No soy tonto, he estado vivo incluso más tiempo que Izanagi, puedo ver cómo él dirige todo desde las sombras, no sé si lo que busca es matar a Yamata o matar a Izanagi, solo sé que busca que él despierte pero comete muchos errores, todo es por culpa de esto, hay tanta muerte en el mundo, que su poder está creciendo y comienza a nublar su juicio. Sadame no dijo nada, él tenía razón, sentía como el poder de su pareja se volvía más y más grande cada día, una consecuencia de lo que él representaba, pues mientras más abundara la muerte en el mundo, más poderoso se volvería. No se da cuenta de que no solo hay muerte, también guerra y violencia. Hashin y Susanoo también se fortalecen y ya sabes cómo es el señor de las tormentas, en cuanto sienta que puede hacer algo, irá por Yamata y quizá ahora sí lo mate. Sadame no resistió la tentación, abrió su libro con calma revisando las páginas hasta llegar al dios de la tormenta. No tenía un destino escrito, así debía ser con los dioses, no tenían destinos pero para su asombro, poco a poco había algunas letras que comenzaban a aparecer, era una muy mala señal. Y para colmo de males, el destino se está torciendo y rompiendo. Si sigue así te pasará lo que a tu madre, y no deseo vivir para siempre sabedor de que las dos mujeres que amé desaparecieron porque no pude hacer nada. El dios del tiempo veía fijamente a su hija quien despacio suspiró, esbozó una sonrisa muy pequeña y negó a sus palabras. No debes preocuparte, sé muy bien que mi poder está menguando y debo ser paciente, cuando todo termine, mi poder se va a restaurar. Sadame se alejó un par de pasos del dios del tiempo, quien alzaba su bastón con calma listo para dejar que todo avanzara de nuevo. Me preocupo porque eres como tu madre, detestas que lo que tú representas se rompa y no quiero que hagas algo estúpido. Tu novio no es precisamente piadoso y si haces alguna tontería que ponga en riesgo sus brillantes planes, no dudará en atacarte, mas con todo el poder que lo embriaga y si lo hace, será tu final hija, no hagas estupideces. El dios del tiempo golpeó el suelo y se desvaneció en el aire mientras todo volvía a avanzar con calma. El tiempo se movía una vez más y la diosa veía de nuevo cómo las Peronasa morían, eran arrastradas y los ninjas de cejas muy espesas luchaban contra Tengu, todo mientras el resto de ese regimiento de ninjas se acercaba al poblado. Ellos van a morir, no podrán soportar el ataque pero, sus destinos no eran estos. Lee viviría hasta los 90 años, tendría 3 hijos y Jin tendría 6 hijas y un único varón que lo volvería loco hasta los 85 años, esto está mal, su destino debe prevalecer, no puede cambiar, no debe cambiar más. Las palabras de Zuto parecieron perderse dentro de la mente de Sadame, eso era justo lo que el dios del tiempo dijo, cuando ella se centraba en su elemento al romperse, como su madre, perdía la perspectiva y ahora mismo, estaba lista para hacer lo que su padre le pidió que no hiciera, meterse en los planes del dios de la muerte.
Al mismo tiempo en su pequeña guarida el villano principal descansaba en su trono oscuro. Yamata estaba relajándose bebiendo algo de vino, era de las pocas cosas que le concedía a la humanidad, sabían hacer buena bebida, fuera de eso no servían para nada, bueno estaba mintiendo, también servían para los sacrificios, pues en esos mismos momentos varios de los Tengu que estaban a su servicio habían llegado con más voluntarios para el ritual de su amo, sin miramiento alguno los llevaban hasta la zona donde aquella entrada estaba y con toda la crueldad del mundo les cortaban el cuello, su sangre salpicaba el suelo y era absorbida por esas marcas en la roca, por un segundo parecían brillar antes de que el vital líquido desapareciera dentro de las marcas dejándolas ahí, un poco expandidas desde el centro, según indicó Yamata, cuando las marcas estuvieran en el punto correcto la puerta se podría abrir y todo su ejército sería libre al fin, todo era cosa de ser paciente y esperar, más aún porque su poder aún se estaba estabilizando, darle otra oportunidad al dios de la muerte de acabar con él, o encerrarlo de nuevo, eso sería mucho peor, por ello esperaba con calma a que todo llegara a su punto, frente a él en una vista privilegiada de su pequeña guarida se podían ver a los clones blancos de Zetsu avanzando con los cadáveres sin vida, que eran lanzados al abismo subterráneo para que no estorbaran, más allá los sacrificios en cuestión esperaban su turno de brindarle su sangre y dolor, mientras que más allá, las mujeres que no eran viables para ese ritual hallaban otra finalidad, divirtiendo a esos demonios que no paraban de mostrar su perversa lujuria con las rehenes cuyas mentes, poco a poco se ponían en blanco quebrándose tras horas de castigo, al final tras un par de días de ese incesante sexo, sus mentes rotas daban paso al animal que tenían dentro entrenándose a la diversión y de algún modo perverso, disfrutando de ser el centro de atención de aquellos Tengu que llegaban más y más tras cada grupo de víctimas nuevo. Así a ser mi mundo, una vez que obtenga lo que deseo, el mundo será igual que este sitio e Izanami será mi juguete personal jajajaja, Yamata sonrió reclinándose en su asiento sin dejar de beber su vino, ansiaba ese día, y lo había ansiado desde que conoció a la diosa que se atrevió a despreciar su afecto por preferir el de un humano. El demonio reía feliz con todo lo que estaba viendo ante él mientras que en su propia guarida, el traidor más grande de este o cualquier otro mundo terminaba de realizar su flamante proyecto, Orochimaru veía con satisfacción como el contenedor frente a él poco a poco se vaciaba dejando que el fluido verde de su interior cayera al suelo, el hombre de ojos amarillos veía divertido ese amuleto, un buen trozo del leviatán que había hecho regenerar con algunos cambios mínimos claro está, el hombre lo tomaba, si se veía como un trozo de piel seco y alargado, que con diversión olía con calma, cucucucu así que este es el aroma de uno de los más poderosos demonios, no entiendo cómo todos le tienen miedo, pero no es como si eso fuera a interferir en mis planes cucucucu, Orochimaru tomó aquel trozo del demonio y avanzó despacio hasta su mesa de análisis, era un buen trozo de piel con casi nada de tejido blando dentro del mismo, no fue nada fácil lograr que el pedazo del demonio se regenerara como él quería pero ahora que saldría como lo tenía planeado, ahora solo debo esperar a que el Makai se abra lo suficiente como para que pueda entrar por lo que es mío cucucucucu. La risa perversa del hombre de piel blanca resonaba en el interior de su solitario laboratorio, no había nadie más que él, sus experimentos hacía mucho que habían muerto, su asistente Kabuto era solo cosa de la historia y su poderoso monstruo elemental también se había ido para siempre, aunque esas pérdidas le habían hecho ganar muchas cosas, como un cuerpo formidable y sobre todo la oportunidad de obtener lo que siempre deseo, la inmortalidad, la ambición del Sanin de las serpientes parecía no tener límite, pues ahora mismo estaba viendo a su pequeño informante, quien le mostraba todo lo que ocurría en la base enemiga donde un enmascarado Madara pasaba frente a su fuente de información, si usaba esa máscara todo el tiempo, en realidad el pálido hombre nunca entendió el porqué de ese objeto, si tenía el conocimiento necesario para revivir a seres que habían muerto años atrás, incluso siglos con el máscara en lugar de crearse un cuerpo más adecuado, como el original pero por alguna razón nunca hizo algo así, y tenía serias dudas de la causa pues de que se podía, eso era un hecho sino, como explicar que él sí pudo usar el Edo Tensei para traer a la otra parte de ese maligno hombre al mundo, que no lo pudiera controlar era algo muy diferente, pues de que B pudo se pudo, pero dejando ese debate de lado el Sanin de las serpientes dirigió a su pequeño espía en la dirección indicada, quizá no escuchaba lo que decían pero aún así podía leer muy bien los labios, bueno, los de Yamata porque con el Madara maligno la máscara impedía eso. ¿Y cómo es que salió todo ese plan que tenías en mente? Yamata dejaba de lado su bebida para ver a su hijo enmarcado, que fiel a su costumbre se posteaba ante él con todo el respeto y servilismo que tenía para con él, detalle que Yamata siempre apreció de este Madara.
De hecho salió mucho mejor de lo que pensaba. El Tengu abrió la boca a la primera provocación, era un cobarde e incluso los cobardes tienen una utilidad. Yamata esbozó una pequeña sonrisa en su rostro ante las palabras del hombre inclinado frente a él. ¿Eso quiere decir entonces, que pronto vamos a tener visitas? Deberíamos de prepararnos. La sonrisa del ese demonio era enorme y siniestra, todo parecía estar justo donde él deseaba que estuviera, sus planes seguían avanzando casi con una precisión mortal. Lo único que no he podido ubicar es a Naruto, mis espías no dan con algún rastro y por lo que se ve, la alianza tampoco tiene idea de dónde está. El hombre de la máscara alzó su mirada del suelo, el rubio era un factor de riesgo, ya lo tenía asumido por eso mismo, no deseaba ejecutar algo como eso antes de que tuviera una estrategia o mejor dicho, trampa, preparada para Elisura. No te preocupes por esos detalles, como dije antes, no está en esta dimensión, pero lo estará cuando el momento llegue, y entonces yo mismo me haré cargo de demostrarle lo que es un verdadero demonio. Yamata bebió una vez más de su copa, su sonrisa no dejaba su rostro y el ninja de la máscara asentía a todo lo que él decía. El espía involuntario del Sannin dejó de ver al demonio y volvió a lo suyo, vigilar el sitio. Orochimaru era muchas cosas, excepto un tonto, su mente suponía ya de qué se trató toda la conversación de la cual solo conoció la mitad, pero no requería ser un narra para saber de qué se trató, una trampa, eso era sin duda solo una enorme trampa para la alianza, quien de algún modo parecía tener la ubicación del enemigo, detalle que Yamata ya tenía contemplado y gracias a ello, ahora ideaba el mejor método para acabar con sus enemigos, y claro estaba el detalle de Naruto, si lo que entendió era correcto él no estaba en este mundo, ¿cómo era eso posible? No tenía idea, pero si Yamata lo decía tenía que ser correcto, pues el demonio nunca jugaba con esa clase de cosas. Orochimaru se quedó en silencio, en la oscuridad de su laboratorio antes lleno de gritos de agonía, solo reinaba el silencio que ayudaba al Sannin traidor a definir su curso de acción de ahora en adelante, ventana de acción antes de ir a meterse en la boca del lobo, o demonio en este caso, eso sería lo mejor, quizá durante la batalla podría hallar esa ventana, solamente debía esperar a que durante la misma se abriera lo que tanto él como Yamata habían estado esperando a abrir con tantos sacrificios. Orochimaru casi había cortado el contacto cuando lo vio, su espía se movía y el techo de roca dejaba caer escombros, casi como si un pequeño temblor hubiera llegado a ese sitio. Parece que el enemigo llegó antes de lo previsto. Padre, Madara estaba a punto de llamar a sus fuerzas para la batalla que se precipitaba mucho antes de lo planeado pero, por la calma de Yamata era obvio que él sabía algo que el enmascarado desconocía por completo, esa no es la alianza, lo que sentiste no es un temblor de impacto, es un desgarro dimensional, la puerta se abre, ya apareció la primera fractura, pronto todo mi ejército podrá salir de ahí abajo jajajaja, Yamata rió como un demente antes de, el hombre de la máscara junto al demonio posaron sus ojos al frente, a donde esas dos figuras se inclinaban respetuosos ante el demonio. Yamata se inclinó un poco al frente y con su enorme sonrisa dio la bienvenida. Han pasado tantos años, me da gusto ver que mis dos mejores tenientes aún recuerdan su lugar, Zarko y Bokun. El dominio sonreía al ver cómo esos dos Tengu alzaban la mirada despacio desde el suelo, sus ojos estaban desprovistos de la clásica compasión humana o la piedad, eran feroces seres a la caza de presas frescas y por cómo se veía en sus rostros viejos curtidos de años de batallas, que quedaban demostradas en las cicatrices de sus rostros ambos juraban lealtad una vez más a Yamata, todo bajo la curiosa mirada del hombre de la máscara quien en realidad no entendía del todo cómo pasaba eso, pues si había memoria podía ver una vez más cómo los Tengu que entraban al mundo emergían de una fisura entre las dimensiones, fisura que se cerró definitivamente tras su salida, y de hecho era así, toda grieta entre el mundo humano y el Makai si bien eran posibles, no duraban demasiado tiempo y una vez cerradas jamás se volvían a abrir, por ello los demonios de aquel mundo no pululaban por todos lados, entre hombres. Con todo respeto mi amo, ¿qué hace aquí ese humano? Usted no debería rodearse de esta clase de basura inferior. Yamata sonrió, la actitud soberbia de Zarko se dejaba ver una vez más, con ese insulto muy directo a Madara, quien conservó toda la calma del mundo. Zarko tiene razón amo, los humanos no merecen estar en el mismo sitio que usted, a menos que sean su diversión. La sonrisa del segundo demonio era una cruel y siniestra pero sobre todo, pervertida. Yamata aún recordaba todas esas ofrendas de vírgenes que él le ofrecía, las que siempre despreció por desear solo a una mujer odiosa mejor dicho, y claro cada ofrenda que rechazaba Bokun le daba uso, durante un tiempo antes de aburrirse. Estoy de acuerdo con este par, la basura debería irse, deberíamos abrir el Makai pronto y mandarlos de regreso, su simple olor a podrido me da náuseas y va a apestar todo el sitio. Ambos demonios gruñeron molestos, nunca un humano les había hablado de ese modo.
Las carcajadas de Yamata no se hicieron esperar cuando vio a sus demonios atacar a Madara, solo lograron ponerse de pie alzando sus pesadas armas. Cuando sus cuerpos se congelaron por completo, los demonios veían con asombro como los ojos de ese hombre eran todo menos normales, uno estaba por completo repleto de anillos pero el otro, o ese era el que más llamaba su atención, había pasado de ser todo rojo a ser aún rojo pero con un dibujo demasiado familiar para ellos, era el mismo tipo de ojo que tenía su amo y por lo cual, los detenía en el acto cada que pensaba que se estaban extralimitando, era un ojo de control, del que ningún demonio podía escapar. El Makai ya se está abriendo Madara, por una de las grietas de la entrada es que salieron estos dos, la entrada que abrimos es muy diferente a las grietas, esta no se cerrará sola, seguirá abierta hasta que un poder divino la cierre, pero eso no pasará porque cuando lo abramos Izanami será al fin mía, carcajadas de Yamata resonaban por toda la base enemiga, el demonio pareció no darse cuenta de que sus labios eran leídos por los de un demonio que le veía incapaz de controlar sus acciones, del otro lado de ese vínculo el Sanin de las serpientes se quedaba callado y ciertamente, en shock, no estaba contando con algo así de abrirse un acceso continuo al Maka y sus posibilidades de aprender todos los jutsus del mundo se irían a la basura, como aprendes algo si quienes lo usan acabarán siendo erradicados por hordas sin fin de demonios, pero entre esas noticias alarmantes para sus ambiciones, había una que le hizo sonreír de manera siniestra, Kukukuku si ellos pueden salir, entonces, ya se puede entrar al Maka y, es tiempo de probar mi pequeño amigo Kukukuku, la suave risa mental del Sanin, no restaba un ápice a lo molesta que podía ser pese a que nadie la escuchaba, Orochimaru se acercaba a su mesa de revisión donde aquel trozo modificado del Leviatán esperaba, con su sonrisa lo levantó de la mesa y caminando en las sombras de su plan, colarse en el Maka y usurpar el mejor cuerpo que podría tener a su alcance, el cuerpo de una diosa inmortal, solo eso le importaba, no el poder, no el estatus, solo la genuina inmortalidad que Izanami poseía y que la ayuda de su jutsu de transferencia, sumado al poder atemorizante del Leviatán que asustaba hasta a los dioses y claro, el ambiente del Makai le dejarían obtener lo que siempre busco, un cuerpo perfecto que nunca habría de morir, Orochimaru se relamía los labios y salía de ahí en dirección de su destino. Ya veo, eso explica por qué este sitio huele de ese modo desde que ellos aparecieron, es el aroma a muerte que sale del Makai, el Madara de la máscara veía a donde los sacrificios continuaban y la sangre tenía de rojo el suelo haciendo que una grieta brillante en la roca del suelo, pulsara un poco más, como si ansiara abrirse de golpe. Así es, pronto el Makai se abrirá, y podremos obtener lo que deseamos, la victoria para nosotros y mi venganza sobre el traidor de Izanagi, ahora suelta a mis tenientes, que tengo órdenes para ellos y congelados como estatuas no sirven para nada, Yamata miró al Madara enmascarado quien asintió silencioso a sus palabras, su ojo brilló y los demonios fueron libres de su control. Los Tengu lanzaron una mirada de enojo contra el hombre de la máscara, quien fiel a su actitud no mostró alguna señal de que esos ojos le molestaran en lo más mínimo, por su parte Yamata seguía con esa sonrisa en su rostro, sus tenientes siempre despreciaron a la humanidad, es más si fuera por ellos, la raza humana hacía mucho que hubiera desparecido a excepción claro de algunos esclavos, esos siempre eran útiles para los demonios como ellos, Zarko reprimió un insulto para Madara volcando su atención en su amo, señor, ¿dónde está nuestro hermano? Madara vio a Yamata y la sonrisa del demonio solo se volvía más grande que antes, el hermano de ese par, su fallecido general quien cayó a manos de Naruto, eso sería muy interesante pues estaba seguro que en cuanto ellos supieran que fue de él saldrían furiosos a la caza del rubio Isura, quien en ese momento estaba bastante interesado, había leído los pergaminos de las grandes invocaciones tapándose con casi ningún nombre en sus pergaminos, al parecer aquellos que eran dignos de esos seres no eran muy comunes, otro punto que hablaba muy bien de él, pues tenía todos los pergaminos en sus manos, podría firmar alguno ya que Kanon se había ido y requería más poder de fuego, no era como igual, con los dragones regulares, kitsunes y salamandras no le bastará, si bien tenía Oren y sus fénix, aunque lo sentía insuficiente pues ellos le parecían más bien elegantes que destructivos pese a que lo eran, necesitaba una invocación con un poder destructivo como el de Kan, ese poderoso león, ese poder siempre venía bien, discreto, aparte de ello estaba el presente que apareció cuando abrió ese pergamino, según leyó del mismo, solo la persona digna de los leones negros y ganador de la confianza de su líder podría sacarle del pergamino, si estaba frente él tenía que ser digno por ello el rubio lo veía con curiosidad, no era mucho de armas, lo suyo siempre fue solo Kurayami, pero ahora con todo lo que pasaba sentía que su espada había perdido un poco de potencia ofensiva, más con su espíritu reformado siendo libre por completo del cuerpo de Naruto.
Creo que conservaré esto, podría ser útil en algún momento. Un par de sellos después, estaba siendo colocado dentro de una marca de almacenado en el brazo izquierdo del rubio, fue depositado y la marca desapareció. Naruto no pudo evitar preguntarse cómo era que había obtenido eso, ni mucho menos cómo fue que logró ganarse la confianza de todas esas invocaciones, más aún porque ya tenía un buen grupo de las mismas. Era tu destino que todos confiaran en ti. Naruto oyó una posición de pelea, pues no sabía de quién era y hasta dónde entendía, bien podía ser alguna clase de enemigo. Naruto se giró a su espalda y sus ojos le fijaron ante él. Se trataba de una mujer por lo que podía decir, pues se veía algo borrosa, casi como si fuera una especie de aparición hecha de alguna clase de niebla suave que tomaba su forma. Era bella, debía reconocerlo, y si bien no era tan voluptuosa como la mayoría de sus chicas, había que admitir que era perfecta en su cuerpo, con las medidas justas y alguno que otro rincón llamativo para el rubio, quien agitando su cabeza alejó esas ideas de su mente, se reprendió por haber permitido que esas ideas aparecieran en su mente para volcar su atención en la mujer frente a él. ¿Quién se supone que eres tú y cómo estás aquí? ¿Hasta dónde sé este sitio es inaccesible para cualquiera que no tenga el permiso de Tsukuyomi-chan? Naruto esperó la respuesta de la mujer, quien con toda la calma de mundo se volvía un poco más sólida. Naruto apreció esa ropa un poco parecida a la de una miko ceremoniosa, excepción de la bufanda y de ese escote que siente él. Desde luego que ella sabía que el rubio tenía cierta debilidad por un buen par de pechos y con ello se ganó toda su atención. Estás en lo correcto, nadie aquí puede entrar a menos que Tsukuyomi dé su permiso, por ello no estoy aquí en cuerpo, solo en espíritu. Naruto parpadeó, no tenía idea de que eso se pudiera hacer, mucho menos que esa clase de proyección fuese posible entre dos mundos diferentes. Me da gusto ver que has hecho honor a tu destino, porque eso soy yo, el destino, la diosa del destino. Mi nombre es Sadame. Naruto reaccionó a sus palabras, siempre fue un caballero, desde pequeño se le enseñó a ser siempre así con las mujeres, más aún cuando la mujer ante él se trataba de una deidad. Se inclinó un poco ante ella y con suavidad tomó la mano de Sadame, besando el dorso de la misma, preguntando en qué le servía. Quizá ella había ido a ver a las diosas hermanas del sol y la luna, por lo que estuvo, pero antes de que saliera de ahí la diosa le detuvo. Yo he venido a verte a ti, Naruto, necesito de tu ayuda con algo muy delicado. La atención del rubio se posó en la diosa del libro. No preguntó por él mismo, suponiendo que se trataba de alguna clase de reliquia que ella usaba, por ello no preguntó y se dedicó a escuchar cuál era ese asunto que le llevó hasta él. Tú conoces a un par de ninjas llamados Jin y Lee, lo sé, no tienes que confirmármelo. En el mundo humano ellos y un grupo de ninjas han llegado a un pueblo asolado por demonios, lo defienden de un modo heroico que me ha hecho pensar en que el mundo tiene futuro. Naruto sonreía, siempre supo que ese par de chicos de cejas demasiado espesas serían al final algo más que solo un par de raros ninjas. Esos dos siempre andan metiéndose en líos. Supongo que has venido aquí a pedirme que los regañe o haga algo con esa actitud suya, aunque por como lo dices pareciera que te gusta que sean así. Sadame-san, la diosa alzó una ceja. El rubio con frecuencia usaba el sufijo chan en las chicas que conocía, pero con ella no fue el caso, detalle que llamó su atención. En realidad no, vine a decirte que van a morir, y la sonrisa del rubio se desvaneció. Sus amigos estaban a punto de morir, eso no lo permitiría. La razón de su muerte es que un regimiento de demonios Tengu está acercándose y no lo han visto. Cuando llegue no quedará nadie con vida, y eso me molesta. En ese punto las dudas de Naruto ahora eran más que evidentes, pues sus ojos estaban fijos en los ojos de la diosa del destino. No puedo permitir que ellos mueran. Te agradezco que vinieras a avisar, pero, en mi experiencia personal sé que nadie da esta clase de información gratis. ¿Qué es lo que deseas que haga a cambio de ella? Naruto cumpliría con lo que ella pidiera, a menos claro de que pusiera en riesgo a sus mujeres y próximos hijos, quienes gracias a su trato con el dios de la muerte seguían con vida. De hecho, eso es lo que quiero. Detesto cuando el destino es roto, y el destino de ellos es vivir muchos años y ser padres de varios hijos, además de que el destino de ese pueblo está lejos de ser destruido hoy. Quiero que me ayudes a arreglar eso, a permitir que el destino siga su curso. Solo quiero que vayas ahí, y salves a todos, eso es lo que quiero. Naruto parpadeó, eso era lo que la diosa le pedía, y él con todo el gusto del mundo se haría cargo de eso. Será un placer ir y arruinar la vida de esos Tengu, no tienes de qué preocuparte, yo arreglaré eso y el destino como dices no cambiará de ese modo. Gracias por todo, Sadame-chan. El rubio le sonrió a la diosa, quien asintiendo se disipaba en el aire en una bruma suave.
Naruto dejó de lado los pergaminos de las bestias, estaban muy seguros en ese reino y por ello podía salir a toda prisa. Llegó veloz donde estaban las chicas aún enfrascadas en ese debate de cuál de ellas era la más sensual con el collar en el cuello y el rubio solo tuvo una gota en la nuca. Llegó a pensar que esa pelea sería algo de todos los días de aquí al fin de los tiempos. ¿Qué es lo que pasa, Naruto-kun? Natsumi se dejó oír al fin, sus hermanas estaban muy interesadas en la plática sobre cuál era la mejor y la Kitsune se acercaba al rubio quien con algo de preocupación le informó todo lo que pasaba. ¿Porque la diosa del destino vino a decirte eso? La mención de Sadame detuvo la discusión de las chicas, pues las diosas presentes ponían toda su atención en el rubio, ansiando saber más sobre esa visita. No se ofendan pero no tengo tiempo, debo salvar a ese par de cejones, les diré qué pasó cuando regrese, no se les ocurra salir de aquí. Elisura dijo esas palabras lanzando sus ojos a las chicas humanas quienes asentían. Cuando se ponía tan serio solía ser demasiado intimidante y como diría Azula, se antojaba tenerlo encima. Claro que cada que decía eso algunas de las chicas se ponían rojas, véaselas y Hyuga. La puerta de luz se abrió y sin más Naruto salió de ese paraíso para volver al mundo de los mortales, todo mientras Amaterasu seguía mirando a su hermana de cabello plateado. Sé lo que piensas, y no tengo idea de qué es lo que ella busca, no creo que Shinigami la mandara. Ahora todas las chicas ponían más atención, la mención del dios de la muerte, con quien Naruto hizo un trato por la vida de sus hijos era algo que no se podía dejar pasar. Lo sé, él no es la clase de dios que te dice de frente qué debes hacer, menos cuando prevendría la muerte de las personas. Algo me dice que ella vino a espaldas de él, pero ¿por qué es la cuestión? Amaterasu tomaba una pose pensativa dejando a las chicas con muchas más dudas que antes. Tsukuyomi explicó él por qué era extraño todo eso. La diosa del destino parecía tener una especie de relación amorosa no confirmada con el dios de la muerte, era solo un rumor claro que la tenían pero era un secreto que no se habría de divulgar del todo hasta que los planes de Shinigami fueran un éxito. Eso es lo que no entiendo, ella no hace nunca cosas así, mucho menos si esa relación es real. Algo me dice que aquí hay más de lo que ella dijo. Amaterasu seguía pensativa mientras que su hermana sonreía, de ese modo que solo ella podía hacer. No es tan extraño, ella solo vio lo que nosotras vimos y quiere enlazar su destino al enorme destino de Naruto-kun. Tsukuyomi guiñó un ojo un tanto pervertida, las chicas protestaron, Saori alabó el encanto de su amo y Amaterasu pareció ajena a la broma de su hermana. No me agrada nada esto, solo espero que Shinigami no está tramando algo, nunca sé qué es lo que él tiene en la cabeza ni qué es lo que planea. Amaterasu seguía en lo suyo, y las chicas de nuevo comenzaban a pelear, todo mientras Naruto llegaba una vez más al mundo de los mortales. Todo era relativamente calmado en ese sitio, había solo rocas y restos de un campamento que había sido desocupado quizá desde hacía ya un par de días. Nadie lo vio aparecer de la nada como una brillante puerta que se abrió despacio dejando salir a un muy conocido rubio. Tan pronto Naruto puso un pie afuera de ese portal, él mismo desapareció en el aire dejando a Lisura en el mundo una vez más. Bien, ¿dónde rayos estaré? Se preguntó Naruto, si bien sabía muchas cosas, la geografía al nivel de reconocer un sitio como ese no era su fuerte, a decir verdad sin un mapa no sabía nunca dónde estaba parado por lo que ahora mismo se regañaba mentalmente, debió haber revisado las cosas de Tsukuyomi en busca de algún mapa, pues estaba perdido como pocas veces en su vida. Comenzaba a pensar que ese portal necesitaba de alguna clase de indicador de dirección o nunca llegaría a donde debía antes de que las cosas pasaran. Por ahora eso no era tan importante. Tenía que llegar con ese par de singulares ninjas antes de que el enemigo llegara y acabara con sus vidas. El punto era a dónde tenía que ir, podría invocar un fénix para volar hasta ese sitio, pero dudaba de verdad que a Oren le fuera a gustar que usaran a alguien de su clan como un medio de transporte cualquiera. Los kitsunes volvían a ser su respuesta en transportación, quizá con ese sorprendente olfato daría con sus compañeros de Konoha lo más rápido posible. Hola, se dio la vuelta y la vio ahí de pie, ahora sí en carne y hueso. Sadame le veía con su rostro calmado aún sosteniendo ese libro. Siendo franco con el mismo Naruto debía admitir que era hermosa, pero había un extraño aire alrededor de ella que le hacía sentir que debía mantenerse alejado de ella. Me da gusto que atendieras a mi petición, no estás lejos, están en aquella dirección, quizá no sientes su chakra por la presencia de los Tengu, pero no están a más de unos 50 kilómetros. El rubio parpadeó una vez más, ¿eso no era lejos?
Bien, era una diosa, seguramente para ella la distancia no era nada significativo, no así para una persona que tenía que recorrer esa distancia lo más rápido que se pudiera. El rubio agradeció una vez más las indicaciones de la diosa del destino y realizó una invocación. Un gran zorro negro apareció mirando al rubio antes de inclinarse con respeto. El rubio subió a su espalda y ante su indicación de la dirección avanzaron hacia la batalla, no sin antes lanzar una última mirada a la diosa y salir a toda prisa. No sé qué tiene esa mujer, pero algo en ella me hace sentir que no puedo confiar en ella, pese a lo hermosa que es. Naruto no alejaba esas ideas de su mente en su avance a la zona del conflicto, todo mientras Sadame se quedaba ahí, sepio viéndolo perderse a la distancia. Vamos Naruto, muéstrame que tú puedes hacer que el destino se acomode, muéstrame que no has cambiado pese a todo el tiempo que ha pasado Orión. Sadame se desvaneció en el aire, pero las palabras dentro de su mente, indicaban que ella sabía muchas más cosas de las que nadie podría siquiera esperar. Volvió, puedo sentir la presencia de Naruto, al fin ha salido del reino de Tsukuyomi, no tardó tanto como esperaba, esa tonta está perdiendo su encanto jajajaja. Yamata no dejaba de reír en su guarida, el rubio estaba en el mundo y muy cerca de esa gran trampa, que estaba preparado para la alianza. Déjenos ir por ese humano amo, la muerte de nuestro hermano debe ser venganda, deje que vayamos por su cabeza. Aquellos Tengu, inclinados frente a Yamata pedían su oportunidad de ir a la caza del rubio. Por un momento el demonio consideró en verdad dejarlos ir, pero casi nada de tiempo le tomó rectificar esa idea que se paseó por su mente. No, ustedes no serán rival para él, los matará sin problemas, y los necesito para otra cosa, tendrán que aguantar sus deseos de venganza por ahora. Soy claro, ninguno irá por Naruto o yo mismo lo parto en dos. La voz del demonio se volvió ruda y pesada, los Tengu solo asistieron a las palabras de su amo bajando la cabeza con total humildad. Mientras Yamata ideaba lo que habría de hacer con sus tenientes, el rubio Esisms avanzando sobre así el kitsune en dirección de ese poblado. Poco a poco conforme se acercaba, el olor a muerte y los restos de chakra aparecían más fuertes a cada paso. El enemigo y sus amigos no estaban tan lejos como antes, solo era cuestión de tiempo para que llegara a la zona de la batalla, donde en esos momentos las cosas no podían estar peor. Lee y Jin estaban combatiendo con todo lo que tenían, habían tenido cierta ventaja al combatir contra esos demonios a los que tomaron por sorpresa, pero ahora ellos eran los que estaban siendo sobrevendidos. Cuando casi habían derrotado a esos demonios, una serie de flechas de puntas afiladas y muy pesadas cayeron sobre ellos, lograron dar saltos que les alejaron de esos ataques. Por desgracia la mayoría, por no decir todos los miembros de su grupo, estaban cayendo como moscas ante un poderoso insecticida. Por un lado los ninjas eran empalados por las flechas que caían desde el cielo y otros más eran calcinados las quijadas de los demonios. Poco a poco aparecían más y más de ellos, habían pasado de ser solo 4 ahora a ser más de 20 Tengus, que no solo superaban a los primos con su número, también con su nivel de energía, ya que ellos respiraban cansados por la pelea contra los Tengu previos y ahora estaba de cara al enemigo fresco y en pie de lucha. Esto se está poniendo peligroso, ¿no crees? Jin miraba a su primo quien apretaba sus puños, colocándose en su pose de batalla clásica, sus piernas un poco abiertas con sus puños cerrados y a los costados de su cuerpo, listo para pelear contra el enemigo. No importa, nuestra juventud arderá más que el sol y los acabaremos a todos. Lee gritaba con fuerza mientras se lanzaba contra el enemigo. A su lado Jin sonreía saltando al ataque como él. El dueto de primos cejones estaban pasando a la ofensiva saltando sobre los primeros demonios. Sus golpes eran poderosos y demoledores, al punto de que el primer par de demonios que Lee golpeó se fueron al suelo, pero por desgracia, dado el número superior de Tengus, él no alcanzó a bloquear ese golpe por su espalda. Le dio con fuerza con un gran mazo de hierro. El chico de ropa verde voló por el aire, cayendo al suelo donde se sentía del dolor. De no ser por su gran entrenamiento físico, su columna se habría roto con ese golpe. Por su parte Jin saltaba de un lado a otro lanzado sus golpes contra esos demonios. Avanzó contra el Tengu del martillo y con un puñetazo a su rostro el demonio salió volando soltando el mazo de metal que él atrapó y usó para golpear a otro par de demonios. Un par de espadas anchas y espaldas cayeron sobre él haciendo que el arma robada se fuera al fueron lo que le mandaron al suelo justo a un lado de Lee. Eso duele, creo que esta pelea va a ser más difícil de lo que pensábamos. Jin se alzaba del suelo acariciando su quijada adolorida mientras que su primo estaba ahora sobre su rodilla alzándose para pelear. No importa, no le fallaremos a Gai Sensei y los haremos caer con la llama de nuestra juventud. Jin asintió a las palabras de su primo y los Tengu se quedaron callados. Esos dos eran demasiado extraños al punto de que como sacrificios para su amo, seguramente serían más un daño que beneficio.
Si tanto desean llamas, se las daremos. Los demonios inflaron sus pechos listos para soltar sus flamas demoníacas. Los primos estaban atrapados y ahora estaban a punto de ser golpeados con todo el poder del enemigo, cuando el suelo se agitó. Las rocas del piso se hacían pedazos antes de que esas lianas brillantes se dejaran ver, la electricidad brillaba rugiendo casi como una bestia furiosa, eran líneas eléctricas que formaban una gran red eléctrica que golpeaba a los demonios, se alzó desde el suelo haciendo que los demonios del frente gritaran de dolor al sentir la energía eléctrica que los levantaba del suelo con toda la violencia posible. De la nada y de un solo golpe 8 Tengus habían sido asesinados con un solo jutsu eléctrico. Ustedes dos sí que se meten en líos, ¿verdad? Los primos miraron a un costado, un gran zorro negro rugía despareciendo a la espalda del rubio Isura, quien con calma levantaba su mano del suelo dejando que las chispas de electricidad estática se vieran. Él había sido el responsable de ese ataque eléctrico que salvó sus vidas. Naruto, ¿dónde diablos te habías metido? Jin miraba a su compañero de equipo, le lanzaba una mirada algo acusadora y represiva. El rubio sonreía al ver cómo su compañero lo veía de ese modo, tenía un buen tiempo sin recibir esa clase de mirada de alguien. Con calma Naruto avanzó delante de los chicos para llegar a estar ante los demonios. Ellos veían a sus compañeros caídos y con enojo miraban ahora al rubio. Bastardo, vamos a destrozarte. Gritó uno de esos demonios desatando el ataque sobre el rubio. Los primos estaban a punto de saltar sobre el rubio, quien con toda la calma del mundo alzaba su mano derecha al frente tras trazar un par de sellos con la misma, Suiton. Yashino Uzu, elemento agua. Palma remolino. Jin tuvo un fugaz recuerdo, era el mismo jutsu que le vio usar a Naruto aquel lejano día en la academia cuando llegó a cambiar más de una vida, pero ahora, no tenía comparación alguna. Sobre la mano del rubio apareció esa espiral de agua que giraba furiosa, no era para nada como el que Jin recordaba, pues en menos de 5 segundos la delgada, cubierta de agua como un cristal, pasó a ser un enorme muro de agua que daba vueltas fuera de control, asemejando a un vertiginoso remolino de no menos de unos 3 metros de diámetro, giraba veloz y furiosa antes de que los demonios cayeran sobre el rubio, quien empujaba su brazo al frente con los demonios atrapados y gritando de dolor. Hora del clímax. Raiton. Hibashi, elemento rayo. Asesino eléctrico. La segunda mano del rubio brilló con la electricidad, solo golpeó su otro brazo con él y la energía corrió con todo el poder sobre el agua, haciendo que los demonios atrapados en el remolino de agua, que ahora brillaba como resultado de singular jutsu combinado. Los chicos de cejas espesas escucharon a los demonios gritar de dolor antes de que el agua se calmara, se desplomó al suelo en un rocío de gotas de agua repletas de estática, de donde los demonios caían al suelo, sin vida alguna en sus cuerpos, solo mostraban sus ojos en blanco mirando al vacío, pues estaban muertos ya. Los Tengu restantes retrocedieron un par de pasos mientras el rubio les miraba con toda la calma del mundo. ¿Qué pasó? ¿No me van a decir que ustedes, grandes demonios salidos del Maka, y me tienen miedo, o sí? La sonrisa en el rostro de Naruto era delgada, atemorizante y sí, bastante siniestra. Inclusive los demonios sentían miedo al verle sonreír de ese modo. Sin duda alguna, de verlo de ese modo, Anzo estaría orgulloso de su alumno en ese momento. Los Tengu no se movían, parecía que estaban esperando alguna clase de señal para iniciar con su acometida. Ese detalle no pasó desapercibido para el Isura, quien sospechaba se traían algo entre manos, y no se equivocó. De la nada el cielo se oscureció un poco, haciendo que los ninjas alzaran la mirada. Un mar de flechas de puntas de metal pesado y grueso estaban cayendo sobre Naruto. Naruto, muévete. Gritó Jin, temiendo por la seguridad de su compañero, que no movió un solo músculo. Las flechas cayeron al suelo enterrándose en todo lo que se podía, desde rocas, cuerpos sin vida de tengas y ninjas y por supuesto, en Naruto. Al final el rubio estaba cubierto de pies a cabeza por esas flechas que estaban dentro de su persona. El vital líquido rojo salía de las muchas heridas del rubio, quien PSW todo, no se estaba quejando de sus heridas, seguía quieto, callado y demasiado silencioso. Jajajaja, te lo merecías, estúpido, eso te pasa por confiado, jajajaja. Uno de los Tengu reía señalando a Naruto. Sus risas callaron de pronto cuando su pecho sintió esa punzada. Bajó la mirada hacia abajo para ver un largo cristal azulado que salía desde el suelo, era casi como una estaca que atravesó su armadura justo debajo de la unión en el abdomen y el pecho. Su sangre oscura salía a gran velocidad de la herida y sus ojos dudosos enfocaban al rubio, que delante de todos ellos se llenaba de grietas de cristal.
Desde siempre lo he dicho, los clones ayudan mucho, pero esto de los clones de cristal son geniales para fingir tu muerte, aguantan mucho daño antes de desaparecer. Desde abajo de la tierra, la voz de Naruto resonaba antes de que el suelo se abriera, 3 gruesas paredes triangulares de roca aparecieron surgiendo desde abajo, parecían una especie de pirámide en miniatura que se abrió despacio dejando que las paredes se hundieron en el suelo para mostrar al sonriente Naruto. Nadie ahí desde los Tengu hasta los primos Noto cuando el rubio hizo el reemplazo, detalle que los tenía aún más asombrados, inclusive Jin, quien estaba acostumbrado a ver a Naruto hacer casi lo imposible, no tenía idea de cuándo fue que él realizó el cambio. Por su parte los Tengu veían a otro de sus compañeros muerto, Denpi Esi, pero solo por la estaca de cristal que lo atravesaba de lado a lado. Ey, no se pongan tristes, pronto todos ustedes lo van a seguir al infierno. La voz de Naruto se tornó demasiado sombría, casi siniestra, y aunque no lo dirían, los Tengu sintieron miedo de estar ante un ninja que no solo parecía inmune a su factor de intimidación, él era el que los intimidaba a ellos. Naruto vio a los Tengu frente a él, no necesitaba ser un genio para saber que estaban planeando la retirada, pues no dejaban de ver a todos lados buscando una ruta segura de escape. Bueno chicos, como soy gentil y amable no los voy a torturar de más, me siento generoso así que solo los mataré a todos de una vez. Los Tengu se le quedaron viendo a Naruto, si eso era generoso en verdad no deseaban saber cómo sería al contrario. Los demonios retrocedieron un par de pasos listos para salir huyendo, pero era muy tarde. Hasta aquí llegaron. Shoton. Elemento cristal. Pilares carmesí, las manos trazaron los sellos demasiado rápido al tiempo que el rubio atacaba, las manos se detuvieron tras el último sello apuntando con la palma derecha al frente, todo mientras el chakra inundaba el suelo desde las piernas de Naruto. Guren usaba el mismo jutsu pero golpeando el suelo con sus manos, pero para Naruto se veía mucho mejor usado de ese modo. Todo el sitio se estremeció y los Tengu tomaron una posición defensiva ante el terremoto que se dejaba sentir. Miran a Jin en busca de una explicación de lo que había hecho el rubio, pues nada fuera del sismo pasaba. Su primo no supo qué decir y no fue necesario de hecho. El grito de dolor de uno de los demonios hizo a los primos mirar a donde todos ellos veían como una columna de cristal, un pilar de tino rojizo había aparecido empalando a ese demonio justo por la entrepierna, pasó de lado a lado por su cuerpo hasta que la punta del pilar sobresalió por su cuello, y así empezaron a brotar más pilares de todos lados, sumiendo a los Tengu en el caos. El suelo no dejaba de romperse y los demonios eran golpeados por todos lados, las estacas de cristal de todos tamaños y gruesos no dejaban de crecer desde el suelo golpeando a cada demonio. Uno era empalado por el estómago y otro más era clavado al suelo con pequeñas estacas en sus pies, se agachaba a romper el cristal y otra estaca un poco más gruesa crecía para atravesar su cabeza, justo entre los ojos. Lee y Jin veían la escena digna de una película de terror, pues la sangre oscura de los demonios teñía de rojo los pilares carmesí del rubio. Fueron los instantes más largos y agónicos en la de casi 3 minutos de crecimiento, los gritos se callaban por completo, los cristales se alzaban al cielo en tamaños que iban desde el metro hasta los 3 metros de altura, dando pie a una extraña formación de cristal, donde los cuerpos sin vida de todos los demonios estaban colgando de los mismos. Eso fue, Jin trataba de articular algo que decir. Naruto fue despiadado y con una facilidad tremenda realizó lo que se podría decir, un baño de sangre para esos demonios. Eso fue espectacular. La juventud de Naruto arde como el sol. Naruto tuvo una gota en su nuca ante la felicitación de Lee, a la que se sumó su primo alabando la juventud de Naruto, quien solo podía ver a ese par con dudas muy serias sobre cómo llegarían a ser sus hijos, solo deseaba que se parecieran a sus madres. Sabía que si alguien podía acomodar el destino en su sitio, serías tú Naruto, pensaba Sadame mirando la escena desde lo lejos. En su libro El destino de los primos había sido reescrito, quizá la mayoría de los aldeanos habían visto sus caminos cortados, pero ahora, algunos volvían a su curso, como ella deseaba que fuera desde el inicio. Sadame, ven aquí ya, tenemos que hablar sobre lo que estás haciendo. La conexión mental entre la diosa del destino y el señor de la muerte se dejó sentir. Sadame sonreía pues ya estaba esperando que Shinigami apareciera en cuanto Naruto hiciera lo suyo, ahora le tocaba ir con él para arreglar su obvio enojo. Se había metido en sus planes y tendría que complacerlo para que no se molestara aún más, pues como dijo Zuto, no estaba en plenitud de su poder y enfrentar a un dios molesto como estaba, podría ser mortal. Por su parte en el reino de la diosa de la luna las chicas, que dejaron de lado ese debate, habían sido testigos por ese gran cristal de proyección de la batalla del rubio,
si es que a eso se le podía llamar batalla, pues los Tengu no le habían servido ni como un calentamiento. Jajajaja, estúpidos Tengu, Naruto-kun está muy por encima de ellos, solo son basura para el jajajajaja. Rei se carcajeaba por la suerte de esos demonios antes de ver cómo el rubio se acercaba a sus compañeros ninja de cejas espesas. Se habían preocupado por nada, pues como dijo Saori, después de derrotar a alguien como el Leviatán era obvio que unos simples Tengu no serían nada para el rubio. Eso tranquilizaba a las chicas, aunque también aumentaba la preocupación de cierta diosa. Se suponía que algo debería de ocupar el hueco de poder que dejó el Leviatán al morir y temía que ese sitio llegara a ser de Naruto. Kazan siempre tuvo razón, el hombre que fuera el ideal para nosotras sería el mejor en todo, ¿verdad? Amaterasu. Tsukuyomi picaba, estaba hablando de cosas que no tenían nada que ver con la pelea, por ello las mejillas de la otrora diosa Virgen del Sol se ponían como los de las gemelas Hyuga. De algún modo su hermana siempre supo cómo lograr hacer que se apenara, aunque tenía razón en eso. Su madre tuvo la razón, el hombre ideal para ellas era el mejor, y de eso no había duda alguna. Su madre debe haber sido una mujer en verdad sabia. Mito miraba a las diosas, por un segundo su mirada se tornó algo sombría y triste. Recuerdos de la pelea de sus padres llegó a su mente, recuerdos que acabaron con la caída de Izanami al Maka y de donde nunca salió. Ellas solo podían pensar en que jamás saldría hasta que su padre accediera a perdonarla, cosa que no pasaría nunca, pues él jamás cambiaba de opinión en algo. No la verían de nuevo, al menos no hasta que llegara el fin del mundo. Desde luego que era sabia y muy hermosa, solo miren su estatua. Tsukuyomi controlaba ese mundo a de su mano, las columnas se abrían para dejar llegar esa escultura de fino mármol. Era la mujer más hermosa que alguna hubiera visto, con una figura que pondría en vergüenza a cualquiera de las presentes. Perfecta, era el único adjetivo que se aplicaba a esa mujer. Saori le miró alzando una de sus cejas, y entonces las chicas leyeron el escrito a los pies de la misma: en honor a nuestra madre, la fuente de la vida y la belleza. Izanami. Las chicas veían la escultura, que poco le faltaba para cobrar vida. De entre todas las chicas, Shion se sentía extraña al verla. Esa diosa, por sus ropas casi parecía una Miko, o en su caso la Miko más sagrada de todas, pero no era todo, algo más le molestaba, y así de la nada su chakra se encendió. Las chicas sitiaron como la rubia sacerdotisa se volvió un pararrayos místico que usando el poder de ese reino accedía a su don. ¡Ah! Shion gritaba con fuerza y sus ojos se teñían de un brillante color azul que perdía a su mente en sus visiones. Todo era luz y frente a ella de la nada la figura sombría del Sanin de las serpientes aparecía delante de una cama enorme donde alguien dormía. Al fin es mío, dijo el Sanin con una sonrisa perversa antes de envolverse en un brillo siniestro, perdiendo la forma de su cuerpo. El dolor seguía corriendo por la mente de Shion, quien viendo el brillo saltaba ahora a una escena dantesca. Las fuerzas de la alianza estaban desperdigadas por todos lados. El enorme ejército de Tengus marchaba desde un pilar de energía demoníaca que abría una fisura gigante entre los mundos. Otro brillo cegador mandó a Shion a la sala de mando de la alianza donde Sarutobi se veía, herido y sangrante con sus ojos abiertos como platos ante lo que veía frente a él. ¿Cómo pudiste hacer esto, Orochimaru? El brillo llegó de nuevo, mandando ahora a la Miko a estar cara a cara con el hombre de la máscara, que con sus ojos rojos veía a Kakashi con corazón. Es el problema, susurró el hombre de la máscara antes de que Kakashi, casi en un trance, evocara el Raikiri en su mano derecha. Entonces me arrancara el corazón y luego solo vio sangre volando por todos lados mientras la electricidad chirreaba con poder. El brillo la cegó una vez más y así fue como Shion quedó a un lado de Yamata. El poderoso demonio tenía sujeto en su mano a Naruto, apretaba su cuello con fuerza y el rubio apenas podía respirar. Ella trató de ayudar pero su cuerpo no respondió, y fue obligada a ver lo que pasaba con el rubio. Y Sura, un mortal jamás podrá derrotarme. Todo brillo de nuevo y frente a la figura de Yamata un pilar de fuego demoníaco aparecía envolviendo a Naruto. El suelo se destruía y el rubio gritaba de dolor mientras su cuerpo se desvanecía entre las llamas malignas, todo con las perversas carcajadas de Yamata resonando al fondo de la visión que se apagaba poco a poco. Los ojos de Shion se apagaban y se desplomaba al suelo cayendo sobre manos y pies. Las chicas la rodeaban preocupadas sin atender qué le pasaba. De sus ojos las lágrimas caían con fuerza y Azula preguntaba qué le había pasado a la rubia santa. Natsumi le explicó que ella a veces podía ver el futuro y por lo que le pasó eso había sucedido. Morirá, si lo enfrenta morirá, si Naruto-kun pelea contra Yamata, él morirá. Y Shion alzó la mirada, sus ojos nunca antes habían mostrado tal dolor ni sinceridad. Esa había sido la visión más aterradora de toda su vida y ahora, sumía en un sepulcral silencio el reino de Tsukuyomi. Fin del capítulo. Hasta aquí llega el capítulo de hoy y les mando un abrazo con el poder del Chibaku Tensei.